Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al Colegio de Arquitectos. Gracias por acompañarnos en este día en el que el calor empieza otra vez a amenazar. Hoy terminamos el curso de nuestro ciclo de conferencias, ya en proceso, hasta después de verano, y lo queríamos hacer con un estudio que, bueno, yo creo que es de todos de sobra conocido, ¿no? Yo creo que es uno de los estudios con una trayectoria profesional más consolidada, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, el estudio sevillano-onubense, y la verdad es que es un placer tenerlo aquí hoy con nosotros, ¿no? Su obra está muy habitualmente difundida por medios de difusión arquitectónica, tanto impresos como digitales. Y bueno, son María González y Juanjo López de la Cruz de Sol 89. Muchas gracias por aceptar y venir aquí a enseñar vuestro trabajo. María y Juanjo están formados en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y en la Escuela de Arquitectura de París-les-Cènes. Forman el estudio Sol 89, donde intentan conciliar la docencia, la investigación y la profesión. Su trabajo abarca desde la pequeña escala local hasta proyectos internacionales, que ya nos enseñarán algunos realmente interesantes, en los que la exploración de los espacios intermedios, los ritos y el carácter público de la arquitectura siempre están presentes. Han obtenido diversos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. En España, por ejemplo, los primeros premios ACER, A+, FAD, ENOR, Hispalit, los premios de CESCAE o de la Bienal de Arquitectura, y a nivel internacional los Wienerberger en Austria, Fritz Hauger en Alemania, Fassa Bortolo en Italia, 40 and the 40 en Estados Unidos o el Philippe Rotier en Bélgica. Formaron parte del pabellón de España de la Bienal de Arquitectura, que fue galardonado en el año 2016 con el León de Oro, y han sido nominados en 2 ocasiones con los premios Wien van der Rohe. Recientemente han obtenido el Swiss Architectural Award de la Escuela de Arquitectura de Mendrisio, en Suiza. Son habituales los premios del Colegio de Arquitectos de Sevilla. De las 6 ediciones que llevamos, pues han ganado en 5. En el 2010, por la intervención urbana que se realizó en este colegio para la Bienal de Arte Contemporánea. En el 2015, por el área de restauración del Hospital Macarena. 2021, por el espacio de taller de cocina, el patio T de taller de cocina. En 2023, por la Casa de los 9 Pórticos, y este año, en la última edición 2025, por el diseño de las cajas de tiempo de la 16 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo con Ángel Martínez García Posada. Son profesores de la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde 2005 y su labor profesional y docente se extiende a la difusión del pensamiento arquitectónico mediante la colaboración en escritos y publicaciones especializadas y en la dirección de encuentros y seminarios como el Seminario de Acciones Comunes sobre Arte y Arquitectura de la Universidad Menéndez Pelayo, que han llevado durante 4 ediciones. Han publicado los libros Proyectos Encontrados, de Recolectores Urbanos, El Dibujo del Mundo, de Lampreave, y una monografía sobre sus proyectos, El Ámbito de lo Posible, de TC Cuadernos, que fue presentado aquí en esta sala el pasado invierno. Nos van a enseñar una trayectoria, creo que muy interesante por toda su obra, mostrando esa diversidad de escalas que les caracteriza y además ese desarrollo internacional que están desarrollando últimamente, sobre todo con los proyectos en Corea, que creo que son bastante interesantes. Así que sin más os dejo con ello y espero que disfrutéis de la charla. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Juanma. Bueno, vamos a ver. Créennos que de las conferencias que hemos dado, que han sido unas cuantas, no por ningún mérito especial, más allá de porque ya tenemos una cierta edad, esto de tener tantísimas caras conocidas, amigas, compañeros de colegio, delante impone más que cualquier otro foro. Así que a ver cómo sale la tarde. Bueno, mirad, el reto de hoy era contar a gente con los que tenemos trato habitual, con los que tenemos conversaciones sobre arquitectura, que han sido alumnos nuestros, ahora compañeros, que son colegas en la Escuela de Arquitectura, que nos conocen de sobra, que han sido testigos incluso de cómo se han pergeñado buena parte de los proyectos que vamos a contar hoy aquí, que contar para que, bueno, pues de alguna manera pudiera seducirlos y también que incluso para nosotros fuera motivante, ¿no? Contar una historia que tuviera algo que ver con una trayectoria que es muy conocida por muchos de vosotros. Apelamos casi al título del ciclo, a esto de Sevilla en proceso, ¿no? Es decir, que lo que vamos a enseñar hoy
más allá de un par de obras que están finalizadas y casi una mirada retrospectiva sobre los fundamentos de las obras que estamos haciendo ahora, son muchos concursos que todavía no han empezado, algunos que perdimos y otros que están en proceso de construcción. O sea que vamos a abrir un poco la cocina, más que enseñaros los platos ya cocinados del todo, ¿no? Debemos decir también que nos causa un especial interés participar en un ciclo de este tipo. Mirad, hay algo morboso cuando te invitan a un ciclo de conferencias, que es ir a ver quiénes son los que han participado en ese mismo ciclo en ediciones anteriores, ¿no? Porque claro, uno dice, oye, pues yo estoy un poco como a este nivel, o me invitan aquí, o bueno, quién sabe, a lo mejor el criterio es de otro tipo, es simplemente geográfico, como puede ser en esta ocasión, ¿no? Y también tenemos que deciros que somos especialmente aficionados a la taxonomía, como las genealogías, ¿no? Intentar buscar relaciones que anudan, bueno, pues intereses que no son evidentes, relaciones que explican cuestiones que están por venir, o bien que uno puede comprender que no solamente están sucediendo en el presente, sino que vienen de una trayectoria anterior. Y pensamos que en realidad este ciclo, que lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Juanma, ¿dónde está Juanma? ¿Cuánto tiempo lleva este ciclo de...? Pues creo que 5 años. Pues 5 años, ¿no? No sé qué media de ponentes ha habido al año, pero bueno, yo voy viendo los que vais invitando y me parece un montón, ¿no? Entonces, claro, eso va conformando una cierta nube donde uno intenta a veces adivinar cuál es el criterio, si tiene que ver con, no sé, con la calidad, que seguro que sí, si tiene que ver también con la proximidad a la actividad colegial, en fin, en todo caso es una nube donde a mí me gustaría algún día poner orden. Vamos, yo soy el que quiera hacerlo conmigo, quiero decir, por eso que os digo que soy aficionado a la taxonomía. Me gustaría alguna vez dibujar un plano, una especie de árbol evolutivo, como estos que dibujaba Charles Jenks, donde pudiéramos entender si existe en realidad una suerte de arquitectura sevillana, ¿no? Una suerte de arquitectura sevillana en proceso. Es decir, si pudiéramos establecer como un orden donde a través seguramente de relaciones imaginativas, no solamente de cuestiones como de afinidades en las aulas o en los despachos, podríamos ver cómo nos hemos ido influyendo unos a otros, ¿no? Si fuéramos capaces de dibujar en efecto esta especie de foto fija que realiza el ciclo de Sevilla en proceso a través de una mirada crítica, es decir, no solamente una mirada por acumulación, sino también una mirada que fuera capaz de desvelar intereses comunes, estilemas comunes, si queréis, circunstancias comunes, contextos que seguramente que nos hacen muy cercanos a unos a otros y a otros por las formas de trabajar. Es decir, que entre todos me gustaría saber si realmente existe esa suerte como de arquitectura andaluza. Hace un par de años tuvimos la suerte, porque nos sirvió para profundizar una amistad que apenas, quizá un poco más, ahora 3 años, que apenas conocíamos, de unas personas que apenas conocíamos de oídas, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de intentar construir una idea de una suerte de genealogía de arquitectura andaluza, ¿no? Nos tocó hacer un escrito en un libro que se reseñaba en el último número de Neutra, en el último número publicado, que era la biografía ilustrada del estudio de arquitectura RGM, el de los hermanos Rubiño y de Pura García Márquez. Nosotros en aquel momento, sin mayor pretensión, escribimos un texto dedicado a ellos desde una cierta distancia, porque no fueron profesores nuestros, ni los conocíamos, pero sí los reconocíamos sin duda como una pieza importante dentro de esta especie de nube o de árbol evolutivo andaluz, que quisimos llamar versos sueltos. Los que conozcáis a los hermanos Rubiño y a Pura entenderéis por qué del título, y también lo subtitulábamos sobre la continuidad de la arquitectura sevillana a través de la obra de RGM. O sea, de nuevo como esta especie de run de reflexionar si realmente existe como una suerte o como algún tipo de arquitectura sevillana. Cuando decimos de escuela sevillana comprenderéis que no estamos hablando del soporte físico, hablamos del hecho cultural, ¿no? Y decíamos lo siguiente, nos preguntábamos, ¿dónde reside hoy la posibilidad de una escuela sevillana de arquitectura? Y retóricamente nos respondíamos nosotros mismos, ¿no? Y decíamos, en las influencias mutuas que seamos capaces de identificar y estemos dispuestos a reconocer. Allá donde se recupera una condición de continuidad que permite tejer una red más compleja de relaciones que trasciende de la obra singular y la alinea con otros proyectos pretéritos y coetáneos. Y decíamos, un modo de calibrar la importancia de unos arquitectos ha de basarse entonces en su capacidad de constituirse como parte de esa continuidad, de ser un sintagma dentro de una oración más compleja, escrita entre varios autores, incluso de generaciones diversas, cuyo significado define el estado de la arquitectura de un lugar a lo largo del tiempo. Bueno, esa especie como de vocación de intentar comprender dónde estamos, que por cierto Monet alguna vez ha insistido en eso, ¿no? Yo creo que él decía que todo arquitecto debe preguntarse en algún momento cuál es su rumbo, qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está aportando el lugar donde habita como arquitecto.
Bueno, es algo que siempre nos ha interesado a muchos niveles, ¿no? Y ahora a nivel sevillano. Y claro, una respuesta seguro difícil, una pregunta de difícil respuesta, pero que algunas características sí nos parece que irán pues, decantándose en la charla de hoy. Claro, una de ellas tiene que ver con el puro soporte físico del lugar donde crecimos, donde nos educamos, donde estudiamos arquitectura también, la mayoría de los años, y donde vivimos ahora, ¿no? Que es una ciudad genérica. Normalmente cuando salimos fuera solamente enseñamos la almendra del centro histórico de Sevilla. Pero claro, aquí en Sevilla nos vamos a hablar de Sevilla. Así que hemos preferido hacer una especie de ciudad collage que podría mezclar una especie de banda genérica de muchas ciudades mediterráneas que responden a una morfología que de algún modo, sin haberlo pretendido, sin que sea una especie de discurso avant la lettre, sí que creemos que al final se ha acabado destilando en nuestra arquitectura, ¿no? Bueno, siempre nos parecía que esa especie de discusión entre Ortega y Unamuno, ¿no?, de si España debería europeizarse o Europa debería españolizarse, siempre estaba recurriendo como a la ordenada de norte-sur, ¿no? Y siempre nos ha parecido un poco equivocado, porque nosotros nos hemos sentido mucho más cómodos siempre en una especie de mirada oriente-occidente, ¿no? O sea, siempre ligado a una banda horizontal que une pues desde Beirut hasta seguramente Lisboa, pasando bueno, por lugares como Sevilla, por supuesto, o como Palermo, donde estuvimos la semana pasada, que no conocíamos, y nos sentimos realmente como en casa, ¿no? En el sentido caótico y también patrimonial y bello de la ciudad, ¿no? Al final creemos que sí, que todo esto acaba como influyendo en nuestra forma de hacer arquitectura. Al final sucede que cuando uno trabaja en contextos de este tipo, adquiere una actitud parecida a la de estos niños. Y con esto empezamos también algo que nos hemos dado cuenta cuando montábamos la clase, que se ha ido construyendo con los años, que es el agradecimiento a muchas personas, que algunos de ellos están presentes aquí. Esta imagen creo que nos la regaló a Ángel Martínez García Posada, a Ricardo Lario y a mí, y desde entonces nos acompaña porque para nosotros refleja muy bien una cierta estrategia de implantación cuando uno trabaja en estas ciudades densas y porosas a la vez, ¿no? Uno tiene que encontrar los huecos, tiene que buscar el acomodo, en un sitio que en principio no es especialmente confortable, pero que seguramente si encuentra la posición, al final acaba conformando como una especie de unidad donde al final el cuerpo que habita la ciudad histórica, la ciudad porosa, acaba encajando de una manera plácida, ¿no? Bueno, eso ha determinado en buena parte las arquitecturas, o al menos un capítulo de la producción arquitectónica que hemos llevado en el estudio en los últimos años, que ha tenido que ver con la residencia o con la vivienda de pequeña escala, en un contexto muy cercano. Sería la parte del estudio que Juanma ha dicho que es como de producción pequeña y local, ¿no? Donde ha estado muy presente siempre esta investigación en torno a los espacios intermedios de la ciudad, en torno al límite entre lo público y lo privado, y donde la cadencia, la secuencia de espacios que van surgiendo desde la calle hasta la zona más íntima de la casa, nos ha parecido la verdadera riqueza, o digamos el verdadero lugar donde podíamos llegar a experimentar o investigar en torno al proyecto doméstico, ¿no? Viviendas como esta, que ni siquiera está en el centro histórico, sino que está bueno, en el ámbito de la Cruz Roja, ¿no?, en uno de los barrios obreros del principio del siglo XX, y que sin embargo intenta aprender de estrategias de una ciudad más densa, donde al final los límites no son tan inmediatos, sino que la propia calle parece introducirse dentro de la calle, con eso, dentro de la casa, perdón, con eso se dirimen algunos usos de la casa que son más públicos, otros que son más privados, y se va produciendo una cadencia mucho más aletargada desde la calle hasta la casa, ¿no? Donde surgen arquitecturas que son muy compactas. Hacia el exterior suelen ser volúmenes muy contundentes y también al mismo tiempo son muy porosas, ¿no? Es decir, que son arquitecturas que de alguna manera intentan seducir poco a poco, ¿no? No se muestran abiertamente a la calle, sino que poco a poco van insinuándote y que reconocemos claramente como parte de una tradición de una arquitectura incluso vernácula de la cuenca mediterránea, ¿no? Donde nos permitió ensayar bueno, pues secciones que están continuamente mirándose a sí mismas, donde se establecen visiones siempre hacia el interior, pero como ya están muy controladas pueden ser pues, muy abiertas, muy expuestas, y que de alguna manera han ido recuperando incluso temas de algunos proyectos muy del inicio, ¿no? Como este proyecto que hace casi prácticamente del inicio de esta carrera, donde también había esta condición de edificio muy compacto. En este caso se trataba de un edificio en la isla de la Cartuja, y como era un contexto que nos parecía como casi imposible dialogar con él, ¿no?, por todas estas voces altisonantes que hay de tantísimo espectáculo expositivo, pues el edificio era muy introvertido y se ahuecaba mucho al interior y generaba este tipo de sección en diagonal mucho más transparente y abierta, ¿no? Y donde también surgen bueno, pues otras materialidades
que cada vez nos interesan más, ¿no? Donde la materia orgánica forma parte de la arquitectura, donde los recursos bioclimáticos, sin mayor pretensión discursiva, simplemente entendiendo un poco la tradición, comprendiendo un poco los potenciales de una arquitectura porosa, llena de brisas cruzadas, de sombras, pues permite una situación de confort siempre mucho más deseable, y donde al final, bueno, pues como os decía, la secuencia casi arquetípica de calle, zaguán, corredor o galería, patio, escalera y finalmente cubierta, se reinterpreta de una manera contemporánea a través de una casa que, bueno, que tampoco es tan grande, pero que, digamos, está desdoblada, ¿no? En la casa interior y en la casa exterior o en la casa hueca, ¿no? Quizá todos estos proyectos comparten que la introducción del vacío es un vacío en diagonal, tanto en sección como en planta, ¿no? Que lo que hace al final es diluye los límites, incluso en parcelas muy acotadas, uno no sabe muy bien nunca dónde acaban, bien porque la diagonal es hacia el cielo o bien porque la diagonal es a través de las secuencias de lleno vacío que se van introduciendo en la manzana, como en este proyecto de aquí, en Córdoba, que prácticamente era eso, era la unión de varias parcelas o de varios trozos de parcela, porque era la ampliación de unas oficinas que se aprovechaba de dos viviendas deshabitadas en la parte trasera y una en una segunda planta del piso de arriba, ¿no? Y entonces, a través del vacío de esta cualificación, o sea, el proyecto va como organizando ese interior de manzana más allá de los límites parcelarios, de los límites de propiedad. Claro, donde muchas veces el proyecto casi se dedica más a borrar o a demoler que a construir, ¿no? Que finalmente lo que se construye es apenas una pieza metálica que funciona casi como una inserción, casi una pieza más instalada que construida, ¿no? Lo demás ha sido más bien demoler, vaciar, generar transparencia, buscar enfiladas y conseguir ir cosiendo todos estos vacíos concatenados que se generan en estas grandes manzanas de ciudades como Sevilla o como Córdoba, que encierran realmente, bueno, pues jardines secretos, ¿no? Bueno, al final el proyecto, no queremos tanto contar estos proyectos iniciales, sino dar un tono de estos intereses que tienen más que ver con una implantación, con una morfología urbana, de la que al final queremos que han aprendido nuestros proyectos, ¿no? Y que finalmente... Y esta idea de no entender también el proyecto por planta, ¿no? Cuando hablamos de la diagonal o de esta secuencia y de la vegetación, ¿no? Del orgánico como algo que amalgama, ¿no? Que realmente le da como coherencia al conjunto, en este proyecto en sí es todavía más significativo, ¿no? Porque la vegetación parte de la planta baja y en esta idea de irnos apropiando de los volúmenes a diferentes cotas, la vegetación también juega su papel. Esto es la cubierta o, como hemos visto antes, la planta primera o la planta baja. Y en algunas cosas de un aprendizaje muy directo de la vivienda, bueno, pues de la vivienda popular incluso, sin mayor pretensión, y su relación con el espacio público, ¿no? Esto es una vivienda aquí al lado, en el mercado de la calle Feria, donde precisamente esa condición de una antigua casa de carnicero, donde la primera crujía de la Plaza Calderón de la Barca en su día era de placeros de la plaza, donde abrían las puertas de la casa y exponían el género y directamente se vendía. Bueno, pues fue como una pista que nos interesó especialmente de comprender que el espacio público, el límite entre el espacio público y el espacio privado en ciudades como Sevilla, bueno, pues es un momento enriquecedor, ¿no? Esa especie de colisión, pues es un momento dilatado especialmente sugerente, donde al final también suceden situaciones programáticas que nos interesan mucho, ¿no? Como cuando los lugares no tienen una función determinada, ¿no? Y al final pueden funcionar, ¿no? Como una especie de jardín debajo de la casa o como un espacio de tránsito o para celebrar el cumpleaños de los niños, os lo aseguro. En fin, al final tiene como esta condición que os digo de continuación del espacio público, incluso expuesto de una manera muy abierta a la calle, porque era casi la genética natural de este lugar desde la casa, desde el siglo XIX, ¿no? Cuando se consolidó el mercado de la calle Feria. Bueno, al final, claro, uno va, este tipo de charlas que también tienen un cierto carácter retrospectivo, como de introspección, uno empieza a preguntar dónde surgen esos orígenes, claro, también será nada, maldita sea, pero hay algo también de pensar que seguramente tiene que ver con la infancia, uno lo va recuperando de una manera más intelectualizada, los recuerdos, se va dando cuenta de ciertas experiencias que tuvo, que le impactaron, y para eso la investigación, no necesariamente académica, la que cada uno de nosotros hacemos en los estudios, está bien porque pone un poco las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, que permite ordenar ciertas cuestiones y permite datar dónde empiezan a construirse o a formalizarse ese tipo de intereses, ¿no? Uno de ellos, que hoy lo tenemos que contar, ¿cómo no?, fue aquí en el mismo Colegio de Arquitectos, junto a Ángel Martínez García Posada, que no sé si está allí, que fue una instalación que hicimos para la Bienal de Arte Contemporáneo,
de Sevilla, que ya está extinta, nunca más se repitió. Yo creo que esta fue la última edición. Nos pasa mucho esto, ¿eh? Llegar a un momento donde hacemos una cosa y se extingue, no sé, algo tendremos que ver. Bueno, el caso es que había como una serie de parcelas y hubo como este morbo de hacerlo en el Colegio de Arquitectos, en un año además, bueno, pues donde todo estaba muy parado, y lo que celebrábamos con esta instalación no era más que precisamente el reconocimiento de la ciudad porosa como un lugar lleno de oportunidades para la celebración de lo público, ¿no? Para que la ciudadanía pues, pueda ampliar en realidad el dibujo de los espacios públicos, que no se limita necesariamente al viario o a las plazas o a las calles, sino que se puede enriquecer a través precisamente de todos esos espacios intermedios, que a veces son incluso privados, como en el caso del colegio, pero que son potencialmente ocupables por la ciudadanía, ¿no? Imaginábamos como una especie de líquido o de humo rojo que se inyectara en la ciudad como si fueran vasos comunicantes, y todo espacio susceptible de ser inundado en realidad era un espacio potencialmente ciudadano, ¿no? Bueno, esta imagen, que tenía un claro cariz provocativo en aquel momento, no pretendía meterle fuego al colegio, pero si alguien lo pensaba no me parecía mal, pero yo tenía muchas ganas de contarla aquí en sede colegial, la verdad. Pero habla precisamente de esa condición un poco como de inundación, de espacios inundables, ¿no? Que siempre nos parecen interesantes. Al final, bueno, todo se vistió de rojo, una especie de carpa circense celebrativa, y bueno, pues colgamos una página, ¿no?, donde la gente iba solicitando el espacio, ciudadanos de todo pelaje, y podían desarrollar actividades. Había un comité científico que cribaba si eran correctos según la moral pública, pero como lo formábamos Ángel, María y yo, le dijimos a todo que sí, y pasó de todo en esos días, hasta algún happening en pelota hubo en aquellos días. Claro, normalmente este tipo de... Llegado este momento solemos ilustrar todo esto pues volviendo al celebradísimo plano de Noli, ¿no? Diciendo, bueno, que estamos hablando de la ciudad, pensada más allá de lo privativo y lo público, entendiendo el espacio, pero claro, como sucede, y esto recurre de nuevo a esta nube de Charles Jenks, que los intereses, aunque se vayan transformando, son una suerte de continuidad, que van pasando de una generación a otra, pues celebramos muchísimo que Javier Navarro y Pedro Mena, pues colegas, yo ya no los llamaría antiguos alumnos porque ya han superado esa condición con creces, sino verdaderamente colegas que deberían estar en la Escuela de Arquitectura dando clases ya. Esto es una cuestión que hay que reclamar cuanto antes, vosotros dos y otros tantos, por supuesto, Salva Prieto, que está ahí, por supuesto también, pero hay que empezar a exigirlo con voz alta, aquellos que son claramente los que se están significando, como los que tienen un pensamiento crítico más agudo, más capaz, pues tienen que tener sitio en esta escuela, si no a la escuela le va a ir fatal, ¿no? Y resulta que hace un par de semanas presentaron esta especie de Sevilla a lo Noli, ¿no?, donde detectan nuevamente pues, la riqueza de estas ciudades porosas, estas ciudades como de espacios intermedios, ¿no? Y la reflexión está bien traída, porque claro, si uno hace, por ejemplo, el esfuerzo conceptual de comparar el plano sevillano de Noli, ya no voy a decir el romano, con las estampas de aquella época, o en el caso de Roma, las de Giambattista Noli, con los grabados de Piranesi, ¿no?, que eran coetáneos, prácticamente a la misma época, de hecho tenían mucha relación entre sí. Claro, uno comprende rápidamente que todo aquel preciosismo piranesiano, que se enredaba más como en las cuestiones de estilo, las cuestiones de forma, hacen que sea una Roma más irreconocible, ¿no? Tiene el aire romano, pero en el fondo yo no me reconozco en la Roma contemporánea, no la reconozco tan inmediatamente. Sin embargo, cuando uno ve todavía el plano de Noli, o incluso este plano sevillano, reconoce claramente como el ADN de la ciudad, ¿no?, como el gen que determina la relación porosa de llenos y vacíos que está en el sustrato de esa ciudad, ¿no? Por lo tanto, al final es muy pertinente recurrir de nuevo a estos dibujos para hacer ver algo que es verdaderamente particular de estas ciudades y que habría que intentar no perder, ¿no? Aquí reside, no en la fachada, en la proporción del lleno y el vacío, en la capacidad de lo público entrar dentro de lo privado, reside la genética de estas ciudades y hay que preservarla, bueno, con uñas y dientes, ¿no? El proyecto que vamos a contar ahora tiene que ver precisamente un poco con todas estas reflexiones. No sucede en el contexto sevillano inmediato, sino en Castilleja de la Cuesta, en el Aljarafe, pero de algún modo también refleja o sintetiza estas ideas que os hemos querido contar hasta ahora, ¿no? Se trata de una vivienda unifamiliar situada en una parcela, bueno, pues de una dimensión un tanto extrema, no es súper extrema, pero ¿cuánto era? Como 5 por 30 y tantos metros, ¿no? Que su morfología deviene del recuerdo
de la herencia agrícola de Castilleja de la Cuesta. Eran parcelas muy alargadas, algunas eran pasantes a los dos lados de la manzana, que tenían que ver con la necesidad de no solamente ubicar o implantar la residencia, sino también alguna pequeña construcción dedicada, bueno, pues al almacenaje de aperos de labranza o algún tipo de material pues ligado a la explotación agraria, ¿no? De ahí ese parcelario tan estrecho, igual que Triana tiene este parcelario tan estrecho también porque se debe al río, ¿no? Por tener como muchas fachadas abiertas al río, pues estas poblaciones agrícolas también generaban este tipo de loteos parcelarios, ¿no? En esta situación surge un programa muy particular. Claro, uno siempre busca como las disonancias del proyecto. Sabemos que un proyecto plácido es mucho más difícil de hacer que cuando hay algo que genera como un conflicto, ¿no? Entonces siempre estamos como intentando detectar dónde hay una particularidad en el punto de partida, ¿no? La particularidad en este caso, además de esta condición que hemos dicho de herencia agrícola de la parcela, tenía que ver con sus usuarios. Resulta que eran dos personas que venían de vivir durante 30 años en Bélgica, ¿no? Que eran españoles, catalanes y asturianos, habían estado allí muchos años y decidieron volver a Sevilla buscando el sur y algunos amigos, ya con una edad madura, ¿no? Después de jubilarse. Después de jubilarse, de hecho. Y nos pusieron una única condición a priori, luego hay muchas más, pero bueno, para contarlo así de una manera seductora, os diré que nos pusieron solo una condición. Y era que no podían perderse nunca de vista. Llevaban toda la vida juntos, tenían un apego, bueno, pues de estos matrimonios extraños que acaban llevándose bien incluso después de tanto tiempo. Y tenían ya una dependencia que su vocación era que la casa tenía que ser una especie de dispositivo de cuidado continuo de uno a otro, mutuo, donde estuvieran siempre pendientes el uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues sumando esta especie de variables, nunca es tan lineal, pero podéis imaginar, ¿no? Donde por un lado el recuerdo de una parcela agraria parece que evocaba una suerte de galpón, ¿no? Como de arquitectura de una única sección que se genera a través de un pórtico por repetición, ¿no? Y esta idea de diafanidad, de espacio transparente que permita estar siempre uno en contacto con el otro, surge una idea de casa, bueno, pues que a través de un único pórtico metálico industrializado, vamos, de perfiles laminados que se prefabrican en taller, se repiten de un lado a otro de la parcela, se repiten 9 veces, aunque en verdad la casa se llama 9 pórticos, pero tiene 7, 2 de ellos son virtuales, pero marcan un cierto ritmo dentro de la implantación de la parcela, ¿no? Generando una casa muy diáfana, muy transparente y también con una construcción que, bueno, pues va buscando siempre extremar esa percepción de casa muy prolongada que se mide hasta el fondo de la parcela, ¿no? Bueno, la casa al final necesita, o nosotros consideramos que necesitaba precisar de una serie de herramientas ligadas casi a la continuidad con la arquitectura vernácula, de patio de recibo, de patio de labor, de ese pequeño almacén que remataba la parcela y que le da fondo y que permite que la casa se mida contra sí misma de alguna manera, con lo cual prolonga mucho más las perspectivas, y a través de esa generación de pórticos que se construyen más o menos, se van consiguiendo pues espacios que son patios, o espacios interiores, o espacios que son en sombra, o espacios que están construidos pero están abiertos, no llegan a cerrarse del todo. De modo que ese ritmo un poco cadencioso, un poco repetitivo, pues se va matizando a través de distintas condiciones climáticas, ¿no? Bueno, la casa tiene como esta condición también de tapia, muy discutida por el cura del pueblo y la alcaldesa. Bueno, esto es tal cual. A los cuales los propietarios han invitado a merendar. Claro, los propietarios están encantados. Y con esta paradoja de que, bueno, es verdad que uno tiene esa pretensión que seguramente reside, pues como en esta idea de lo moderno y lo vernáculo que se encontraron en los viajes africanos de los pioneros de la modernidad, ¿no? Pero que paradójicamente está perfectamente recogida en las ordenanzas de Castilleja de la Cuesta, donde dice que la arquitectura de Castilleja en su origen era una arquitectura encalada, era una arquitectura de gravedad masiva, de muro, donde tenía que predominar el muro respecto al hueco, y por lo tanto seguramente era una arquitectura que en su evocación así sintética, esquemática, más bien tendría que ver con esto. Pero claro, la calle se ha ido construyendo a través de una suerte pues de una cierta idea idealizada de un pasado que no fue, ninguna de estas casas que veis alrededor tienen más de 60, 70 años, y se empiezan a construir muchas de ellas, como tantos pueblos andaluces, a través del catálogo material de lo que aquí llamamos polveros, ¿no? ¿Me entendéis todos, no? Como de los almacenes de materiales. Entonces al final acaba generando una cierta controversia porque lo blanco se asocia a lo moderno, cuando nuestra pretensión era más bien asociarlo a lo vernáculo, ¿no? Y a la normativa vigente. Y además eso, que es que decir, mira, si hemos cumplido la normativa, que nos estáis contando. Bueno, al final todos contentos porque los clientes son muy simpáticos y con eso se ganan a todo el vecindario. Pero bueno, surge esta casa que ya decía que tiene como esta doble vis de casa
que se cierra, que es muy hermética en un momento dado a través de un sistema de carpinterías que puede llegar a opacar completamente el postigo, el balcón. Y al mismo tiempo es una casa que utiliza los recursos de carpintería para ofrecer esto que también estaba dentro de la tradición vernácula, ¿no? El mundo del postigo, de la puerta de hombre, de la pequeña ventana que te permite una ventilación cruzada, aunque no tengas que tener la casa necesariamente abierta, y que, bueno, pues está hablando como de distintos momentos del habitar, ¿no? Y después también la casa apuesta, bueno, esto que os contaba, ¿no? Es que todo, bueno, lo dice Juanjo, que al final la obra construida muchas veces deviene en investigaciones o las investigaciones acaban siendo obras construidas. Esto fue un artículo que nos encargó la editorial Battenburg. ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿no? Se ve, ¿no? Hace ya, no sé, 8 años o 9 años. Sí. Y que era un encargo rarísimo, porque esta editorial sacaba una monografía en la que encargaba a diferentes autores escribir sobre un tema. En este caso era sobre las virtudes de la ciudad romana, que nosotros no sabíamos que existían, nos pusimos a estudiar y hay 21 virtudes, o sea, eran como las virtudes que cualquier ciudadano de la ciudad romana tenía que cumplir y que al final acababa identificando el carácter de la ciudad. Y a nosotros nos tocó clementia, que no tenía nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era clemencia, sino que era el término de hospitalidad. Teníamos que hablar cómo la hospitalidad se da en la arquitectura. Entonces nos acordábamos de esta historia, de este lenguaje no escrito, porque además no hemos encontrado nada de eso, pero del lenguaje de los abanicos, ¿no? Cuando antiguamente alguien, en función de la posición del abanico, te estaba mandando un mensaje. Y creemos que eso en la casa andaluza se da con el tema de la carpintería, a través de los postigos, ¿no? A través de los postigos de las puertas. Yo recuerdo, mis abuelos son de la Puebla de Guzmán y allí, si tú tenías las dos puertas cerradas, ahí pasaba algo. Si tenía el postigo medio abierto, es que estaban a lo mejor con la siesta. Si lo tenían abierto de todo, tú podías entrar. Si se abrían los dos portones, aquello era una fiesta, ¿no? Entonces nos gustaba entender que hay ciertos gestos en la arquitectura, muchas veces ligados a una cosa tan tonta como las carpinterías, en la que te están mandando un mensaje, ¿no? Y cómo incorporar eso cuando realmente nos encontramos construyendo una casa en el centro de Castilleja, una casa que aparentemente va a ser muy opaca porque los propietarios querían vivir hacia adentro, porque no tenía sentido abrirse a la puerta hacia el exterior, pero que nosotros creemos que realmente el verdadero promotor de cualquier proyecto, por muy privado que sea, debe ser la ciudad, ¿no? Claro, y uno debe participar que no se entere el que te paga, pero para nosotros el cliente siempre tiene que ser la ciudad. Esto es un asunto, en fin, como esta historia que yo creo que es así, ¿no? A ti te piden una cosa y tú respondes a esa cosa, porque para eso somos un servicio público, no nos cabe ninguna duda, pero también desarrollas otros intereses que tienen que ver con tus propias inquietudes, con tu interés, con tus propias investigaciones, y nosotros siempre tenemos claro que la ciudad está presente dentro del programa de necesidades de un proyecto, más allá de que el promotor sea privado, público, o del cariz más o menos doméstico que pueda tener un proyecto, ¿no? Sí, que la arquitectura debe ser educada en el sitio que se encuentra, ¿no? Participa de sus ritos, de sus rituales, ofrecerse en determinadas circunstancias y también, por supuesto, mantener una cierta intimidad. Y eso lo intentamos conseguir en esta casa a través de elementos como la cornisa, el balcón, los postigos, la celosía, ¿no? Que son elementos que están muy ligados a la tradición de la arquitectura andaluza. Claro, donde hay también un intento, yo no diría que acertado plenamente, ¿eh? O sea, hay cosas que creo que no han ido mal y otras que tengo mis dudas, pero sí creemos, sí tenemos ahora como un cierto pálpito intentar ensayar cuestiones lingüísticas que trascienden la pura composición moderna, ¿no? La pura abstracción, en la que siempre nos hemos manejado cómodamente como el motor de inicio de los proyectos, pero intentar comprobar hasta qué punto podemos generar una arquitectura que pueda llegar a ser comunicante en cierto sentido, pues si queréis hasta más popular, ¿no? Si os vale la expresión, ¿no? Y que recurre, bueno, pues a cuestiones que sí que forman parte de nuestra infancia, de lugares que hemos vivido y que nos han llamado siempre la atención. En este caso deberías contarlo tú, María, porque... Bueno, sí, esto es un colegio que hay justo al lado de mi casa en Ayamonte, y siempre, desde pequeña, siempre me encantó este muro, ¿no? Porque aparentemente es un muro opaco, pero esa pequeña celosía hace que a lo largo del día el muro vaya cambiando, ¿no? Como que vibra, en algún momento se ve opaco y en otras veces parece que se convierte en algo casi etéreo, ¿no? Y es la celosía en la que la sección del hueco no es una sección homogénea, sino que es una sección abocinada y que da como esos juegos de luz a lo largo del día. Claro. Y otra de las características que seguramente aparecerían en esa nube original de una cierta arquitectura sevillana es la carestía de medios con las que muchas veces nos movemos, ¿no? Que tiene como esta condición precaria, a veces lamentable,
pero que también hay que reconocer que genera ciertos destellos, ¿no? A veces precisamente esa falta de posible, a lo mejor esta celosía la hubiéramos hecho en otras condiciones con una pieza prefabricada o con una pieza tallada de piedra, en este caso, como en la casa de un presupuesto razonable, no voy a decir que fuera de emergencia, pero tampoco era una cosa exagerada, pues elegimos estas piezas cerámicas que se utilizan para hacer el peldañado de las zancas una vez uno ya tiene la losa de hormigón, y las pusimos en vertical y las íbamos cambiando así juguetonamente según la apertura, se enfoscaban y generaban esta especie de celosía de saetera, ¿no? Como de huecos más abiertos hacia un lado que a otro. Que en el fondo también nos gusta, primero por esta cosa un poco juguetona, ¿no? De hacer que las cosas no sean exactamente para lo que han sido creadas, sino darle como una segunda interpretación o una posible segunda vida. Y segundo también porque nos gusta pensar que la historia de la arquitectura está llena de estos inventos, ¿no? Y nos complace, y de hecho así es como disfrutamos de la arquitectura y de la historia de la arquitectura, comprobar situaciones que nos hermanan de alguna manera con arquitectos de otra época, que hombre, en fin, nos vaya a tener que perdonar la comparación, ¿no? Pero cuando supimos, ¿no?, que Andrea Palladio, pues para conseguir hacer fustes que tuvieran pinta como de gran templo romano, pues en vez de recurrir a tambores que estuvieran cortados y mostrar a la Junta, pues generó estas piezas que eran como quesos, ¿no?, como quesitos del Trivial Pursuit de arcilla, con los que hacía el fuste completo y después los estucaba y con eso conseguía dar esa idea de monolitismo y de escala, por tanto. Bueno, pues nos gustaba esta cosa, ¿no? Hasta Andrea Palladio, ¿no?, estaba allí en su basílica de Vicenza ajustando módulos de una estructura medieval, o estaba aquí montando un fuste de una pieza y como no le daba el dinero, pues se buscaba este recurso de la pieza cerámica que después lucía, ¿no? Claro, entendida así, para nosotros la arquitectura, realmente la historia de la arquitectura es una cantera absoluta de ideas y de complicidades, ¿no? Hay un texto, que de nuevo esto es como un salto a otra de nuestras facetas, la académica, que nos parece de obligada lectura, ¿no?, que es este texto de Livio Bacchini que se llama Arquitectura, Historia y Rito, donde precisamente habla de la necesidad de comprender la historia de la arquitectura, y esto es un mensaje dirigido a los estudiantes que queden por aquí, fundamentalmente, la necesidad de comprender la historia de la arquitectura no como un problema de estilos, no como un problema de sucesos lineales que generan causas y consecuencias, sino más bien como un problema de problemas de arquitectos enfrentándose a situaciones que tienen que resolver. Claro, si uno, que me perdonen los historiadores, pero aparta por un momento esta lectura historiográfica de la historia de la arquitectura y se centra en comprender que eran arquitectos que en circunstancias muy concretas, en contextos muy determinados, tenían un problema y lo tenían que resolver, de repente la forma de nutrir nuestra arquitectura no se limita solo al siglo XX y la arquitectura moderna, ¿no?, sino que amplía de una manera vastísima toda su referencia en la arquitectura, que no solo atañe siquiera a los grandes arquitectos, sino incluso a la arquitectura vernácula, ¿no? Bueno, para nosotros esto es especialmente pues satisfactorio, ¿no? Bueno, la casa al final, bueno, pues responde un poco a lo que hemos dicho, ¿no? La repetición de un pórtico que va generando un ritmo repetitivo con crujías con diferentes grados de construcción, donde a los lados, no sé si lo veíais antes en la planta, en los lados longitudinales se generan como dos bandas de equipamiento que permiten varias cosas. Por un lado, retirar la cimentación de la medianera, porque estábamos construyendo frente a dos casas que en realidad eran dos casas populares de muros de carga, bueno, pues que no eran solventes, pero tampoco eran estaban especialmente bien construidos, y por lo tanto retirar la cimentación parecía bastante oportuno, ¿no? Al desplazar la línea de carga respecto al límite parcelario, pues se generan dos bandas longitudinales en la casa que nos permiten introducir todos los usos menores, ¿no? Escaleras, aseos, almacenes, espacios de instalaciones, espacios de almacenaje, de modo que la casa queda de alguna manera acolchada, ¿no? Existe un espacio habitable, el espacio del cuerpo humano, digamos, y los límites de ese espacio no son simplemente muros, medianeras o cerramientos, sino que son un espacio con un cierto grosor que regruesa la línea de sección del espacio de la arquitectura en definitiva y que puede vivirse, ocuparse y utilizarse, ¿no? De modo que además funciona también como un cierto recurso climático, ¿no? Porque la crujía de en medio, la que no queda asociada a ninguno de los dos patios, pues se retira con estas dos bandas que os decimos, y a través de unos lucernarios con unos motores y una serie de pequeños postigos que hay en las habitaciones, pues incluso las habitaciones tienen ventilación cruzada, porque tienen la ventilación que le corresponde a cada patio, y estos pequeños postigos que se abren y que, bueno, por convección el aire caliente sube y genera una brisa. Claro, estos amigos que llevan 30 años en Bélgica nos dijeron, con eso
¿Y el suelo refrescante que habéis puesto? Un suelo radiante refrescante. Aquí no hace falta aire acondicionado. Y nosotros decimos, espérate. Y nosotros dijimos, el suelo es refrescante cuando hay mucho calor y hay mucha humedad no funciona. Que al final que esto está bien, pero... Y al final están todo el día con aire acondicionado puesto. Bueno. No, la casa funciona muy bien climáticamente, o sea, no, pero evidentemente... Pero limita, es verdad que permite por lo menos limitar el uso del aire acondicionado, ¿no? Y al final genera también estos espacios que, de nuevo, esto que os decía, ¿no? Las respuestas de la arquitectura como algo que satisface las necesidades de los otros, pero también como una cierta especie de excusa, un tanto oculta, para desarrollar o para experimentar situaciones que nos gustan especialmente, ¿no? Estos lugares extremos, estos límites de la arquitectura que muchas veces son de paso, pero que experimentas circunstancias que no son el espacio hegemónico y que vuelven a ser como cómplices o sospechosos habituales, ¿no? Esto ha sido como una especie de toma y daca. Ángel nos contaba esto de Cristo y Jean-Claude. Nosotros un día encontramos este plano constructivo y se lo regalamos para su titularidad, ¿no? Tan celebrada por la Escuela de Arquitectura, y uno empieza a comprender, bueno, pues que al final la respuesta a un proyecto ni siquiera sucede solamente en los meses en los que está dibujando en él, sino es algo que sucede desde mucho antes y también incluso diría que después de haber acabado el proyecto. Muchas veces contamos cosas cuando narramos los proyectos que hemos descubierto mucho tiempo después de haberlo proyectado, pero que sin embargo nos han permitido comprender cosas que hicimos en su momento que a lo mejor se regían exclusivamente por la intuición, ¿no? Y que de repente a través de un fogonazo entendimos después en otro momento, ¿no? Y este interés también por los límites espesos que venían también de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, este pequeño restaurante que antes citaba Juanma, y que, bueno, tiene que ver con este restaurante que hay en la calle San Luis, que está justo enfrente de San Luis de los franceses, de Leonardo de Figueroa, que es este remedio de Santa Inés de Borromini en Piazza Navona, y que en el fondo es un recurso barroco. Vamos, lo de Cristo y Jean-Claude es una modernez, para contarlo así, pero en realidad estamos hablando del barroco, ¿no? El espacio deseado, que se conforma de una manera autónoma y que utiliza después todo el espacio alrededor para conciliarse con la trama urbana o con la trama edificatoria, ¿no? Es decir, este recurso del poché, ¿no? También del límite espeso, y que también utilizamos en una casa un poquito anterior, que es la casa 10×10, que construimos en Nervión, donde por unas condiciones urbanas que no nos parecían amables del todo, pues de nuevo la casa se regruesa, se construyó con solamente 4 pilares y esta especie de forjado serliano, y las bandas perimetrales quedan dedicadas pues a las instalaciones, a los espacios menores y a recorrer la casa un poco como si fuera una especie de baluarte o de adarve, ¿no? Donde uno está como circulando exteriormente la casa, ¿no? Y solamente llega al corazón de la casa cuando va al espacio más privado, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones aquí lo veis, ¿no? Donde ellos que venían de toda una vida en Bélgica, pues lo que decían es que tienen muchos libros, muchos amigos artistas, muy buenos por cierto, y que tienen muchos cuadros y muchos libros, y que necesitan mucho almacenaje, entonces esas bandas construyen estas librerías. Sí, aquí hay un tema, porque claro, normalmente todos los proyectos tienen como un tema principal y luego un montón de temas que van saliendo, ¿no? En esta casa el tema del color era importante para nosotros porque toda la casa se plantaba en esa secuencia, esos pórticos se repetían y cuando a la hora de construirla queríamos que esa secuencia fuera siguiendo marcando el ritmo de la casa y nos parecía interesante que fuese a través del color, pero nosotros somos malísimos a la hora de elegir los colores. Porque, bueno, claro, a ver, María. A ver, malísimo. Yo diría que no tenemos como esta cosa, ¿no? Como tantos de vosotros, pues nos movemos con gente de las artes plásticas, ¿no? Pintores y tal, y flipas cuando hablas con ellos y te justifican las cosas con una alegría. Es que nosotros tenemos que intentar justificarlo todo, claro, para creérnoslo, ¿no? Porque... Estamos ahí con Fernando Clemente en Palermo, que había cogido el Instituto Cervantes, ha pintado un cuervo y tal y cual, y con una soltura, y esto lo he hecho así, las composiciones. Que lo había pintado encima de un cuadro de Mickey, claro, que aprovechó la mitad, o sea, es como... Entonces, claro, pero los arquitectos tenemos esta cosa. Yo ahora, a ver si ahora que he cumplido 50 ya me empiezan a dar las cosas más igual y empiezo a decir las cosas así porque sí, ¿no? Pero claro, hasta ahora no. Ya veremos mañana. Y entonces, claro, uno dice el color y se pone como a investigar, ¿no? Dice, tenemos por un lado que cargarnos de argumentos para claro, justificar el color que ya habíamos elegido. Eso es, un poco sí. Hombre, también para explicarlo, para verbalizarlo y poder contárselo a quien ha depositado su confianza en ti, ¿no? Entonces, claro, uno dice, venga, la tradición, el sustento del lugar, ¿no? Esto de lo que emana del sitio, ¿no? Y reconoce que, en efecto, pues... este pueblo está lleno de almagra, ¿no? Por todos sitios, que son estos pigmentos de naturaleza ferrosa que generan como este color, ¿no? Pero también recuerda que esta tradición de la arquitectura industrial
pues se pintaba en sus orígenes, antes que esta pintura del mercurio naranja, con este color también almarra, que era muy protectora, ¿no? Os recuerda también, Pepe Daroca, tú lo recordarás bien, aquel viaje célebre que siempre agradeceré a Javier Terrado que me llevara cuando yo era un mocoso, a Los Ángeles, en 1998, cuando nadie hablaba de las Case Study Houses, porque Iñaki Ábalos todavía no había sacado el libro de la buena vida, ¿no? Era un asunto, y Javier Terrado, empecinado, nos llevó a Los Ángeles a ver las casas californianas, y en efecto el esqueleto metálico, siempre tan expresivo, siempre tan encargado de generar como el tono de la intervención, se pintaba estos colores que asumían la industrialización sin complejos, ¿no? Bueno, pues sí, estas son, llamémosle investigaciones, María dice excusas, que uno va generando para al final pues decirle a su cliente, oye, mira, vamos a probar entre estos tonos, del rojo al naranja, en un mundo además contemporáneo de hipercomunicación, porque a lo mejor hace un tiempo hablaba con tu cliente y un día llegaba y estaba todo pintado, pero hoy día que un domingo por la noche te salta un WhatsApp y te dice, oye, ¿cómo van las pruebas? Pues nada, al final tienes que explicarlo todo y tampoco está mal. Reconocemos que nunca hemos sabido hacerlo de otra manera. La idea es seducir a través de trabajos, seguramente como vosotros, de maquetas, de muchos dibujos, de dibujar, dibujar y dibujar, y así pues al final nos hemos entendido bien en una parcela que sabéis que es especialmente comprometida, que es la de la vivienda unifamiliar, ¿no? Y al final consigues que hasta el cliente sea el mayor converso y se vista del color corporativo. Siempre se visten de rojo cuando vamos. Os prometo que esto es así y reciben visitas los dos vestidos con cuando sabe que vamos a ir, se visten el grana de rojo. Y se visten del color y ellos están pues muy contentos, ¿no? Bueno, también es verdad que la casa en este sentido industrial, un poco alejado, pues probaba otro tipo de composiciones y también apostaba por esa cuestión del máximo confort climático, ¿no? De entender y comprender ciertas estrategias muy de la tradición, de la brisa cruzada, toda la casa está equipada simplemente con ventiladores, que con esta condición de la convección que os decíamos y el suelo refrescante genera condiciones muy agradables, y también de la materia orgánica como parte en esto es del fundamental trabajo, ¿no? Que los propietarios sean cómplices, porque una vivienda tú la entregas, pero ellos la siguen construyendo, ¿no? Entonces, para nosotros esta vivienda no se entendía sin la vegetación, pero eso nosotros plantamos la semilla y ahora ellos lo que lo tienen que cuidar. Y es tan la complicidad que durante todo el proceso de que ellos llevan viviendo allí, nos mandaban continuamente WhatsApp, que ahora veréis con cómo van las plantas, ¿no? Pero además que el proyecto surge con una historia muy bonita, que es cuando ellos nos dijeron esto de que la casa siempre nos queremos estar mirando, ¿no? Pero luego queremos una lista, 2 cuartos de baño, un dormitorio, no sé qué. Y tú decías, no, vamos a ver, ¿cómo queréis que sea la casa? No, pues eso, 2 cuartos de baño, una cocina. No, pero ¿cómo queréis de verdad? Dice ella, yo no sé qué me estás diciendo. Digo, te vas a hacer una casa con 70 años, tu primera casa en propiedad, ¿no? Pues dime, o sea, ¿dónde tú crees que volvería? O sea, ¿dónde tú te has sentido tan a gusto viviendo que es donde, cuando te sientes mal, donde quieres volver? Y ella se quedó así y por la noche nos manda esta foto, ¿no? Dice, esa soy yo en la casa de mi abuela de Barcelona cuando era pequeña, en el patio. Había un pozo, un caqui, y yo lo recuerdo como el sitio más fantástico que hay. Dice, es verdad que si mi casa pudiese ser eso, para mí sería maravilloso. Entonces, bueno, evidentemente no podíamos hacer un pozo, pero le hicimos esta alberca, donde ellos se pueden sentar con los amigos, refrescarse, y donde el agua luego recircula y se utiliza para el riego, y le plantamos un caqui con la preocupación de que la obra había tardado mucho porque cogió la pandemia por medio, de que ellos son mayores, entonces era crecerá el caqui, y cuál ha sido nuestra sorpresa, que ha crecido el caqui, va creciendo. Todos estos son WhatsApp que nos llevan mandando y esta es la última vez que estuvimos en la casa. El patio de recibo, el primer en la que ya la vegetación ha crecido, el caqui está ahí y ella nos vio. Con lo cual la casa es un soporte para la vegetación en realidad, ¿no? Bueno, y al final esta cosa un poco verdaderamente californiana que ha cogido la casa, no sé, ¿no? Que tiene que ver con esto que os decía, que los proyectos uno no sabe muy bien cuándo empiezan, tampoco cuándo acaban siquiera, porque seguramente este proyecto empezó de alguna manera en aquel viaje con Javier Terrados en 1998, ¿no? Claro, todo esto que hemos contado tiene que ver con esta condición, decíamos, del tejido poroso de la ciudad de Sevilla, de una forma de implantación que a vosotros no os voy a contar evidentemente, pero que de nuevo a nosotros nos apela a ese intento de anudar o de dibujar ese árbol genealógico de una cierta arquitectura sevillana, ¿no? Es decir, no se trata tanto de volver a replicar pues textos que Juan Luis Trillo escribió ya magistralmente a través de la fermentación de la manzana o las investigaciones
que Barrio Nuevo y Paco Torres llevaron a cabo, o el propio José Ramón Sierra a través de la Casa Sevillana, pero sí reconocer que ese contexto sigue siendo un soporte absolutamente rico para generar condiciones que desde una perspectiva contemporánea nos parecen que siguen siendo totalmente fértiles, ¿no? Esta condición de la manzana residencial que se articula por esa especie de crecimiento implosionado hacia adentro por densificación a través de zaguanes, adarves, galerías, patios, solanas, es decir, todo ese glosario de términos de espacios intermedios que han permitido que estas macromanzanas, esta es la de Vírgenes Tromperos, y haceros una idea, mide lo mismo que las del Plan Cerdá de Barcelona, ¿no? O sea, realmente para manejar tal densidad, aquellas están huecas por dentro, estas no, estas están densificadas hasta el punto que precisan de todos estos espacios para poder articularse, ¿no? Esto sucede cuando es el tejido residencial, ¿no? Donde el vacío se va concatenando de esta manera, ¿no? Pero otra cosa sucede cuando se trata de una arquitectura palaciega o conventual, ¿no? O religiosa. En ese caso, la trama ya no va densificándose, articulándose con vacíos, y es la masa lo que queda de alguna manera aglomerada, sino que la arquitectura palaciega y conventual, en el caso del crecimiento sevillano, también de otras ciudades, Córdoba por supuesto, Cádiz, sí que mantiene una cierta autonomía tipológica, ¿no? Es decir, se implanta dentro del vacío de la manzana de una manera en la que todavía es reconocible un orden tipológico, y a medida que va creciendo, de una manera más o menos metabólica, va apropiándose de los vacíos de la manzana, generando lugares que no podríamos decir que sean en realidad vacíos conformados a la manera del jardín o del parque, ¿no? Sino más bien son intersticios, espacios con un cierto cariz misterioso, si queréis, que preservan la naturaleza tipológica del edificio, y sin embargo es el vacío el que se adapta, se retuerce incluso para llegar a preservar esa autonomía de la arquitectura palaciega y religiosa en el centro de Sevilla, ¿no? Bueno, hace muy poco, realmente muy poco, pues hemos tenido la alegría de resultar ganadores junto a nuestro queridísimo amigo y grandísimo arquitecto Paco Marqués del convento que del concurso que se ha convocado para rehabilitar el convento de Santa María de los Reyes aquí en la calle Santiago. Qué bueno que la alegría es porque hemos ganado, porque nosotros nos hemos criado en ese edificio y demás, pero para nosotros ha sido por otro lado, una responsabilidad enorme, porque aquí hay muchos de los que se presentaron al concurso y creo que las propuestas eran buenísimas. Es más, yo creo que lo hemos hablado con Juanma, con muchos, creo que se debe hacer una exposición en la propia Junta y un debate sobre el material, porque lo ganamos nosotros por suerte, pero podía haber sido cualquiera de ellos, y realmente es que los proyectos son realmente buenos. Por citar a los dos que están aquí, tanto el de Paco Reina, por supuesto, y el de nuestro querido nuevo director del departamento, Pablo Millán, nos parecen dos propuestas que merece mostrarse, enseñarse, incluso generar un cierto debate que debería provocarse en los foros públicos, no en lugares así más privados o más de la globosfera, qué sé yo. Los debates tienen que ser en sede colegial o en las escuelas de arquitectura y seguramente... ¿El qué? O en la Junta. Sí, o en la propia consejería, ¿no? Donde se podrían hablar de muchas cosas, ¿no? Se podrían hablar precisamente de ese cariz, de los espacios vacíos de las grandes manzanas de Sevilla, ¿no? Si deben tener un cariz más formalizado o deben preservar esa condición de espacio de alguna manera secreto por descubrir. Se podría hablar también del tono de la intervención, de la recuperación en estas alturas donde ya está bien comenzado el siglo XXI, ¿no? Donde, bueno, las teorías de intervención se han ido desplazando desde seguramente posicionamientos más puristas de los años 80 y 90, ¿no? Hasta condiciones más pragmáticas, si queréis llamarle así. O bastardas. Eso es, o bastardas, ¿no? Como al fin y al cabo también es el origen de muchos de estos edificios. Es decir, me parece que es un tema interesantísimo que ha generado propuestas de altísima calidad. Nos sentimos realmente, bueno, pues como muy alucinados de que esto haya prosperado por ahora. Y nos encantaría que eso se diera, ¿no? Juanma, esto es un guante que te estoy lanzando, pero vamos, así directamente. Eso es. Bueno, la historia del convento la conocéis muchos de vosotros. Decía precisamente que es de estos edificios bastardos, la expresión no es una boutade, no es cosa mía, es de Antón Capitel, que hablan de los orígenes múltiples de tantos de estos edificios, ¿no? Esto empieza siendo necrópolis romana, porque se encontraba justo en el arrabal exterior a la muralla romana, posteriormente pasa a ser casas del rey de Baeza, cuando ya la muralla almohade lo engulle y como una especie de regalo a los servicios prestados por este moro converso, pues se les da estos terrenos y se construye una serie de casas. Posteriormente
el Palacio de Veragua, bueno, pues una casa con hechuras de casa sevillana importante, donde ya se genera el claustro y a partir de ahí, bueno, pues es prisión de la Inquisición y finalmente ya en el siglo XVII surge el convento dominico. El convento dominico que hasta los años 70 del siglo pasado ha estado en activo, ¿no? 3 siglos y medio de vida religiosa que ha mantenido este lugar por una manera conservado, pero también como un lugar de un tanto, bueno, pues de un cierto carácter misterioso u oculto, no tanto para los arquitectos, porque sabéis que esta era como la sede de peregrinación como estudiantes cada vez que había conferencias, sino para buena parte de la ciudadanía que lo conoce muy poco, ¿no? Nuestra propuesta se basa en un cierto entendimiento del crecimiento tipológico de este tipo de situaciones, ¿no? El otro día nos dimos cuenta, esto es súper raro, pero que es el tercer convento dominico que intervenimos en nuestra vida profesional. No tenemos nada que ver con los dominicos, pero ha sido así, no por causas del destino. Y en realidad eso nos ha permitido establecer una suerte como de arquitectura comparada entre los 3 proyectos, uno está en Jaén y 2 de ellos aquí en Sevilla, y bueno, investigar unas investigaciones que venían también de lejos y eso te ayuda a tener como respuestas muy rápidas, que son las que precisa un concurso, ¿no? Y tiene que ver con este recurso de este plano tan increíble, ¿no? En el libro de la historia monacal de Occidente de Wolfgang Braunfels se cuenta que la orden dominica era una orden mendicante. San Francisco no le interesaba nada del mundo material, así lo dispuso para todos sus seguidores. Entonces la arquitectura le sonaba como una especie de capricho que ellos no en fin, sabéis que estoy simplificando, pero para que entendáis, no era una orden especialmente, bueno, pues que tuviera querencia por los asuntos materiales, ¿no? De modo que ellos siempre que tenían que implantar un nuevo convento recurrían al modelo conventual que era benedictino, que deviene a su vez de este plano tan célebre, ¿no? Del convento de San Galen, que aparece descrito, hoy leía precisamente, refrescando un poco de información, que es el único plano arquitectónico que existe desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XIII, si no recuerdo mal, ¿no? El único dibujo que se puede entender como un plano arquitectónico, ¿no? Y que supone una especie de manual de montaje de un convento, que es lo que es fascinante, ¿no? Es decir, habla de que a partir de un claustro se pueden disponer una serie de piezas que tendrán que ver con, bueno, pues todo el refectorio, que tendrán que ver con el noviciado, con la sala capitular, y que en función del tamaño que tenga el convento y sobre todo de los donantes ciudadanos que hubiera, que estuvieran dispuestos a aportar, porque los franciscanos no se pagan sus propios conventos, el convento podía ir creciendo. Podía ser un convento humilde o incluso de orígenes ni siquiera conventuales, como es el caso de Santa María de los Reyes, o llegar a ser como por ejemplo el convento de Santa María de Novela, que llega a tener hasta 7 claustros, porque va creciendo a lo largo de su vida, va consiguiendo que haya cada vez más nobles que vayan aportando a sus arcas y va creciendo hasta llegar a generar 7 claustros que hacen que vaya creciendo de una manera, en el fondo, metabólica, ¿no? No tiene esta condición de crecimiento metabólico a partir de los claustros, ¿no? Y eso genera una lógica donde las piezas van desordenándose de algún modo, ¿no? Y esto sucede incluso en el convento de Santa María de los Reyes. El claustro impone una forma arquetípica que responde a una tipología que se implanta dentro de un vacío urbano. Alrededor de él una serie de piezas ordenadas que responden originalmente al propio plano de San Galen, ¿no? Noviciados, refectorio, la iglesia que no es la que vemos hoy, era una iglesia más antigua, pero a medida que va creciendo se va desordenando y las piezas empiezan a danzar, ¿no? Empiezan a moldarse al vacío urbano, generando como una especie de doble proyecto. El proyecto de lo construido, a través de esas crujías que empiezan a danzar por el vacío, y también el proyecto del vacío, de un gran vacío urbano que se articula a través de intersticios, ¿no? Es una butad, ¿no? Pero realmente me acordaba, nosotros tenemos ahora muchos amigos que trabajan en retail, ¿no? Y trabajan para marcas comerciales, en la que su trabajo viene ya el proyecto de Suiza, Alemania, ¿no? Con las piezas que tienen que colocar y las adaptan a cada local. Pues yo creo que la forma en la que producían estos conventos era así, o sea, tú tienes las piezas que tienen su tamaño, que son crujías perfectas, ¿no? Totalmente definidas, y esas se van insertando en estos vacíos más o menos heterogéneos, y sí se introduce o se diseñan esas piezas intermedias que van articulando los diferentes espacios, que es ahí donde está realmente la riqueza del proyecto. En efecto, son las articulaciones los lugares más sorprendentes del conjunto conventual de Santa María de los Reyes, ¿no? Bueno, el lema del concurso era precisamente la danza y la procesión, que sabéis que este artículo que Keith Glass escribió sobre una suerte de nuevo de taxonomía de la arquitectura de Rafael Moneo, ¿no? Aquellos edificios que son como más ordenados, que atienden más a una renovación tipológica, y aquellos que son más sueltos y que se confunden o se dejan contaminar más por la
por la trama urbana, ¿no? Bueno, pues en esa especie de doble forma de crecimiento del convento basábamos la estrategia que, bueno, era muy sencilla, ¿no? Se reparaba, perdona, esto no se puede señalar, claro. Bueno, se dejaban esto es como de generación ya predigital total, ¿no? Iluminando. Bueno, decíamos que la parte del convento que sí responde a una traza, aunque ya digo que en su origen no es puramente conventual, se reserva para los espacios de exposición, los espacios seminarios, los espacios que, digamos, tienen menos carga de construcción contemporánea, en una decisión, bueno, que parece que es muy lógica, ¿no? Limpiar las naves, dejar que el espacio son las manchas en verde, surja, no. bueno, serían las crujías en negro, eso es. Y todas las piezas en rojo que veis grafiadas son las nuevas piezas que van, pues precisamente dando apoyo a esos servicios principales y que tienen también como misión restañar las mellas que ha ido dejando el propio crecimiento urbano, tanto en la calle de Muro de los Navarros, que es la que está en la parte inferior de la imagen, como toda esta especie de lienzos de medianera que abren a ese espacio interior y que, bueno, porque son muy disonantes, ¿no? Porque ofrecen situaciones de escala y también como de contaminación de vista que había que controlar, ¿no? De modo que esas piezas, estas nuevas piezas se van disponiendo pues con esa condición un poco danzarina dentro del vacío, articulando, intentando leer también, bueno, con una cierta atención las trazas que subyacen ya en este territorio, ¿no? A través del crecimiento y de las propias reglas geométricas de este espacio, ¿no? Es muy difícil explicarlo sin poder marcar, sí, ¿no? Pero realmente las estrategias, más allá de lo que dice Juanjo, de aprender cómo era la morfología de este tipo de edificios, ¿no? y implementarla en las nuevas construcciones, pero también en la forma en que los usos se ocupan, dejando las crujías limpias y llevándose a esos intersticios todos los espacios servidores. Luego se hace una serie de operaciones, que es como en la casa del noviciado, que es esa pieza amarilla que aparece en medio, pues se demuele parcialmente para recuperar la traza original del palacio y su relación con la huerta. Es decir, también, liberamos todo el frente, que es muy difícil, que muy difícil. Oye, me voy a levantar, que además soy profesor, ¿sabes? Que estas cosas. Bueno, todo este lienzo, que en el crecimiento del noviciado. ¿Qué? Y tú allí, ¿no, María? No, así como presentadores de telediario. Bueno, todo este lienzo, que en realidad es un lienzo exento, abierto a la huerta y al jardín, que era todo este ámbito de aquí, cuando se construye el noviciado en el siglo XIX. Que es una pieza, bueno, muy modesta, de una arquitectura pues que no está a la altura seguramente del origen conventual, se adosa completamente cercenando esta transparencia y amputando la posibilidad de percibir esto como un frente, que en realidad esto es como el balcón de las delicias de la Casa Pilato, algo muy parecido, ¿no? Que tiene la vocación de que el claustro no está construido en esta crujía para asomarse sobre la huerta y el jardín, ¿no? De modo que nosotros rompemos aquí para generar, por un lado, la recuperación de ese lienzo, por otro lado, para provocar tres ejes, uno muy público, que vendrá desde el compás hasta el claustro y que visitará la parte de exposiciones y demás. Otro muy urbano, que será el que atraviese toda la antigua huerta y el jardín, entrando desde el Muro de los Navarros y saliendo por la calle Santiago. Y un tercer eje, que es el que procuramos ahora, que conecta desde la calle Cenicero hasta el Muro de los Navarros y que permite controlar desde el propio hall de entrada hasta toda esta crujía de aquí y este ámbito que es muy de servicio, pues las cuestiones de mercancías, de acceso de personal, de tránsito de un sitio a otro del museo, de descarga de material y demás, ¿no? Con lo cual, con esos tres ejes quedan diferenciados, de modo que, de alguna manera, la razón tipológica y la razón funcional coinciden, ¿no? Hay como un intento de recuperación tipológica que también nos permite darle un soporte funcional, ¿no? Y eso también tiene que ver con el carácter de esto. En realidad, del noviciado dejamos poco, dejamos este lienzo de aquí, y demolemos toda la planta primera con la intención que desde la huerta y el jardín se divise. Pero lo que nos interesa mucho es no perder el carácter de vacío como un espacio, ya os decía, con un cierto carácter misterioso. Es decir, no tanto un parque o no tanto un espacio público a la manera francesa, quiero decir, como de una traza muy clara, como una perspectiva muy clara, sino más bien un espacio por descubrir que nos parece que está mucho más ligado a la genética eso que también de la viene ciudad, ¿no? de la morfología de este tipo de manzanas en el centro de Sevilla, en la ciudad mediterránea, esa arquitectura que hay detrás de una tapia y que el vacío se ha ido creando fragmentariamente, con lo cual es un vacío que no te lo encuentras de golpe, sino que lo vas descubriendo. Además que tiene más carácter de huerta, porque originalmente eran como espacios productivos adosados a la actividad principal, que como jardín contemplativo, ¿no? Y de relajación. Y claro, esto ha sido un tanto polémico porque hubo otro concurso a principios de siglo donde la mayoría de los concursantes
optaban por demoler esta pieza que no está protegida. Esto es interesante decirlo. Pero yo decía antes que, más allá del interés que tenían esas propuestas y del valor y el empeño, diría, que le reconozco también a Pepe Morales y a Sara por haber estado tanto tiempo a cargo de este edificio y de un proyecto que, bueno, que en su momento, debido a unas bases completamente distintas del concurso que se ha convocado ahora, tenía interés, pero que no tiene nada que ver con lo que sucede ahora. De hecho, su propuesta de ahora no tenía tampoco nada que ver. Sí me parece que abriría un necesario espacio de reflexión sobre cuestiones patrimoniales que deberían hablarse en esta ciudad y en el foro donde se ha apropiado. Mirad, en los años 60 surgió una rama de la arqueología que se llamó la arqueología procesual, que venía a hablar de que en realidad el interés arqueológico no debía estar tanto en lo que las culturas nos habían legado, es decir, aquello que había sido pensado para que prosperase y se prolongase a través de los años y llegara a otras culturas, sino en todos aquellos vestigios que precisamente no habían sido pensados para trascender. Y precisamente ahí es donde los arqueólogos y después los historiadores tendrían materia para llegar a conocer una cultura, ¿no? Eso enlaza muy claramente con aquello que la generación del 98 y Unamuno llamaban las intrahistorias, ¿no? Esa parte de la historia que no atiende como a los grandes eventos, sino que más bien atiende como a los pequeños fenómenos, pero que son capaces a veces de bajar el tono de la historiografía y explicarnos de un modo mucho más cercano, y cuando digo cercano no digo banal, hablo como de una cierta intensidad cotidiana, que es lo que sucede en aquellas partes, ¿no? Yo creo que el entendimiento de los procesos de intervención patrimonial en los últimos 30 años se han ido desplazando hacia esas situaciones, también por cuestiones pragmáticas, si queréis, por entender que la tabula rasa es una decisión quizá a veces acelerada, ¿no? Y hay que comprender que ciertas piezas, aunque no sean originales, e insisto que en este tipo de edificios hablar de un momento original es muy aventurado, no existe un momento germinal en este tipo de arquitecturas, preservar esas otras piezas o esas otras trazas, como hacemos nosotros, que recuperamos más bien la traza más que la pieza en sí, sirven para contar otra serie de cuestiones que ayudan a comprender la fisionomía de ese trozo de ciudad y también de esta parte patrimonial. Y en este caso, además, en nuestro caso, sería para preservar ese carácter que decía de espacio vacío fragmentado, es decir, espacio vacío que se tiene que poder recorrer para llegar a comprenderlo plenamente frente a un espacio vacío que fuera abierto a la manera de la perspectiva, ¿no? Que generara un entendimiento pleno desde el principio y que nos parecía absolutamente ajeno a este contexto, ¿no? Bueno, estos esquemas son muy sencillos, pero realmente ese corte que comunica la calle Cenicero con la calle Santiago, la entrada de mercancía, deja a un lado una parte de edificio y otra otro. El edificio, creo que no lo hemos dicho, el uso que se le va a dar es un centro de investigación, difusión de la arquitectura contemporánea, de arquitectura, ¿no? Sí. Entonces hay una parte más expositiva y de difusión que se queda en los edificios originales, que al haber eliminado su contacto con el noviciado recuperamos esa relación de los espacios principales con la vuelta, y en esta idea de entendimiento que cada crujía es un único uso, nos permite también perdón. Vale, ¿no? Que eliminamos todas las edificaciones auxiliares y las tabiquerías, y cada espacio es un único uso, con lo cual cada espacio es versátil porque sacamos de él todos los espacios servidores, con lo cual se puede utilizar de muchas maneras. Bueno, tampoco hay otro aspecto que es muy relevante en el proyecto, desde luego, que tiene que ver con este nuevo carácter urbano que va a tener el vacío de Manzana, ¿no? Un espacio que ya desde las propias bases y desde la pretensión de la mayoría de las propuestas quiere ser un espacio urbano de primer orden en un lugar especialmente deficitario de espacio público, ¿no? Yo creo que es un acierto que la Consejería haya apostado ya plenamente porque este espacio sea público. Estaba en las propuestas anteriores, pero nunca llegó a fraguarse del todo. Y nosotros, a través de la estrategia del proyecto, hemos querido reafirmar y subrayar esa pretensión, precisamente alimentando todo el vacío con actividades ligadas a lo público, ¿no? Bueno, más allá de una idea romántica del espacio público como un sitio de contemplación, bueno, yo creo que desde Walter Benjamin ya sabemos que la ciudad necesita como actividad, como una especie de resonancia que genera que los espacios se activen, ¿no? Entonces nosotros colocamos tanto la biblioteca como el aula abierta, que además se gira, que es esa pequeña pieza que hay a un lado para proteger el espacio, las visiones del espacio de desembarco, como la cafetería, el restaurante, la tienda, un espacio de actividades al aire libre. Este proyecto para nosotros era muy importante, perdón Juanjo, sí, anterior, el trabajo en sección, porque si veis tenemos un problema de medianeras que tienen muchas alturas frente a la escala de la huerta que queríamos conservar, que era esta escala como más a escala de la persona, ¿no? Y de los pequeños pabellones, y por otro lado también todo el tratamiento de las medianeras, ¿no? Que son medianeras con mucha presencia. Entonces, toda la propuesta pasa...
se articula a través de una sección escalonada, ¿no? De una sección en la que siempre hay un espacio más pequeño, incluso demoliendo la segunda parte, la planta del noviciado, que nos permite también esta secuencia de reconocer todo el proyecto en su conjunto, luego con cubiertas inclinadas que van creciendo a medida que nos vamos acercando a la medianera. Eso es, bueno, se ven estas secciones. Y finalmente, bueno, pues la pieza del archivo cerrado de investigadores, pues la pieza que ayuda como a construir una nueva medianera que reviste los lienzos estos mudos o la parte más doméstica de la medianera, procurando proteger todo el conjunto de las vistas y demás, ¿no? Bueno, hay un trabajo también muy interesante con Marta, que ha sido la paisajista de la propuesta, donde bueno, pues se va a llevar a cabo un jardín que también intenta subrayar esa condición de espacio de alguna manera también pues secreto, ¿no? A través también de nuestra experiencia en Corea, de los paisajistas que lo hemos trabajado allí, y Marta estaba en plena sintonía con nosotros, nos parecía que hablar aquí de una urbanización o de una materia vegetal que estuviera excesivamente ordenada, que fuera excesivamente domesticada, al fin y al cabo, nos parecía que contradecía de alguna manera esa especie de condición de intersticio de manzana que queríamos para el jardín, ¿no? Entonces, bueno, pues con ella hemos trabajado en esta idea un poco del tercer paisaje, ¿no? De un paisaje que crece, donde tú simplemente estableces unas ciertas líneas generales y el jardín crece de una manera sí, el tercer pues, un paisaje, tanto lo que autónomo, ahora ¿no? la Unión Europea, el Banco Nacional Mundial llaman soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es buscar esas cosas que sabemos que funcionan, que son locales, de ecosistemas propios, porque eso al final garantiza una biología futura. Entonces, al final, toda la zona de la huerta se recuperan árboles frutales, se recuperan especies autóctonas, pavimentos blandos que realmente filtren, que además hace una optimización del agua, de los recursos hídricos, que se recoge, se hace una selección del agua de lluvia que se va acumulando en pequeños depósitos, así optimizando el agua necesario para cada uno de los tipos de paisajes. Y luego los patios existentes, si se le da un carácter más, digamos, escenográfico, ¿no? Una arquitectura más característica de cada uno de esos patios que no tienen nada que ver con la huerta. Bueno, pues ya tendremos ocasión de encontrarlos más veces en sucesivas fases, me parece a mí. Bueno, el proyecto acaba de empezar, la redacción, y bueno, nos queda un trabajo por delante muy intenso, donde, ya digo, ojalá podamos compartirlo también con el resto de los concursantes que participaron, que yo creo que había que celebrar también cómo se convocó el concurso, ¿no? Que esto hay que decirlo, es decir, que por fin un concurso que era abierto, bueno, había que cumplir, eso es cierto, una solvencia técnica, pero los honorarios no entraban en ningún tipo de discusión, cosa que, en fin, es que no habría ni que decirlo, es que tiene que ser así. Había un jurado, era bajo lema, había unos plazos razonables, unas bases, yo creo, muy bien montadas, no sé qué opinarán Pablo y Paco, y era un concurso que por fin establecía unos ciertos mínimos de Guillermo también respeto. Está por aquí, sí, es verdad que está Teresa también. Y el textucio de Cruz Ortiz, ¿no? O sea que yo creo que hay sí. más participantes aquí. Bueno, pues dicho esto, claro, ahora el estudio está como un tanto partido en dos, ¿no? Y tenemos la otra parte del trabajo, curiosamente el mismo paralelo, exactamente el mismo paralelo, el paralelo 37 y pico, ¿no? Sabéis que Corea su historia está ligada al paralelo 38, pues un poquito más debajo. Justo coincidiendo con el paralelo sevillano tenemos unas cuantas obras, lo que pasa es un poquito más paviente, eso sí. Claro, entonces, la gran duda que nos surge cuando trabajamos en un contexto tan diferente, tanto culturalmente como materialmente, incluso como en los recursos materiales con los que podemos llevar a cabo los proyectos, es cómo nos traducimos como arquitectos, ¿no? Hasta ahora lo que os hemos contado pues tiene que ver con una condición casi biográfica, ¿no? Nuestros paseos infantiles, la ciudad donde aprendimos arquitectura, la ciudad que ahora analizamos, donde enseñamos arquitectura, y todo muy ligado pues, a una cultura que entendemos que al final ha filtrado nuestra forma, nuestra mirada y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero lo que sucede cuando te desplazas a una condición de todo eso, pues de alguna manera queda puesto en solfa, ¿no? Ni siquiera se entiende, ¿no? Pues fijaos, creemos que precisamente gracias a eso hemos tenido fortuna en este territorio. También por una condición muy particular. Ahora mismo en Corea estamos construyendo 3 edificios que son resultado de 3 concursos públicos a su vez. Hicimos 4, pero ganamos 3. Y en los 3 de alguna manera se han trasladado conceptos que consideramos que en el fondo emanan de esta circunstancia sureña que os decía al principio de la charla, ¿no? Y también tiene que ver con una condición muy particular. Bueno, la fundación de las ciudades coreanas es muy curiosa. Tienen que ver
con lo místico y tienen que ver también con lo climático. Buscan siempre emplazamientos donde hay una montaña al norte o un monte al norte, donde haya agua al sur. Tiene que ver con los vientos, con la forma de que la ciudad se refresque en verano, donde los vientos cálidos suban en invierno y donde a partir de ahí se genera una serie de trazas que se repiten en muchas ciudades, casi a la manera romana del Cardio del Decumano, donde se establecen los poderes civiles y a partir de ahí se va desarrollando la ciudad. Bueno, pues esta forma casi tan delicada y poética que se podía ver en la fundación de muchas ciudades, entre ellas Seúl, se vio de alguna manera pues, bueno, borrada del mapa a partir de la guerra de Corea, ¿no? La guerra del mitad del siglo XX, cuando en los años 50 pues las tropas norcoreanas y chinas, apoyadas por Rusia, llegan hasta Busan, que es la ciudad más al sur de todas, ¿no? Arrasan completamente el país, fue la primera guerra de la Guerra Fría en realidad, y el país quedó absolutamente asolado. Tan es así que el país que hoy día vemos, teniendo unas cuantas piezas patrimoniales muy reconstruidas, es un país pues, de nueva planta, diríamos, ¿no? Donde además, por una situación de emergencia, como podéis imaginar, había que dotar de muchísimas viviendas a todas esas familias que quedaron arrinconadas en el sur de la península coreana y que luego fueron recuperando con la ayuda de los americanos en territorio surcoreano, pues tenían que procurar vivienda para ellos, de modo que hay una construcción muy masiva que ha generado una cierta inercia, ¿no? Se sigue construyendo casi como en aquella época, aunque ya la urgencia no sea la misma, ¿no? Decíamos que nos habíamos desplazado el mismo paralelo hacia Oriente y encontramos un París donde, claro, las referencias históricas o culturales no tienen que ver o ni siquiera están presentes ya en el contexto porque fueron arrasadas por la guerra y donde las circunstancias más bien tienen que ver con, bueno, pues con esta viñeta, este cuadro de un autor coreano muy conocido que reflejaba como el cambio del carácter del paisaje coreano, aun manteniendo en el skyline pues el monte, el mar y el sol al fondo, pues ha cambiado completamente, ¿no? Los tres proyectos se desarrollan en tres lugares que serían, bueno, pues aquello que se llamaba en los 90 un terrain vague, ¿no? Es decir, un lugar baldío, periférico, por consolidarse, de crecimientos residenciales absolutamente relámpagos. En las sucesivas visitas que hemos hecho, cada vez que vamos, han crecido no se saben cuántas miles de viviendas más y sin ningún tipo de carácter. O sea, estamos en un lugar que bien podría ser el Corea del Sur, digo los emplazamientos donde hemos estado, hay otros sitios de Corea que realmente sí que tienen connotaciones históricas, aunque sea por la traza, el paisaje y demás, ¿no? Pero los sitios donde trabajamos, en realidad, están absolutamente faltos de connotaciones históricas y culturales, ¿no? De modo que hay una especie de aterrizaje que nos permite llegar a un sitio mucho más neutral, ¿no? Donde las reglas del juego, de alguna manera, son autónomas del lugar donde construimos, ¿no? Sin embargo, en los tres sitios, hay, precisamente por esa condición de lugar genérico, falto de identidad, nos ha parecido que el provocar de nuevo un edificio que sea poroso, que genere una disolución de lo privado con lo público, que los límites sean más difusos, es como un mecanismo efectivo que es capaz de enraizar esos edificios en el lugar, ¿no? Sí, también porque los tres lugares son sitios como de crecimiento ahora acelerado donde no existe lo público. Entonces, al final, nosotros, así como cada proyecto ha sido una excusa para dotar de un espacio público al sitio donde nos estamos insertando. Claro, los tres proyectos, preguntaréis también a qué viene este desplazamiento coreano, tienen que ver con un antiguo alumno nuestro, muy querido, John Jin Lee, que nos estará escuchando, creo yo, desde Seúl, 7 horas menos, y un socio que nos buscamos allí a través de él, que se llama Budrocks Architects, que es un estudio gemelo a nosotros que está allí en Seúl, ¿no? Solo así se puede hacer un proyecto de este tipo, donde los concursos son abiertos, eso sí que son completamente abiertos, bajo lema, con 2 fases, si llegas a ser finalista lo tienes que exponer. El último que hicimos, incluso la deliberación del jurado se proyectaba por streaming, tú podías ver las deliberaciones para que veáis lo que es un país que funciona. En fin, pero claro, tiene un pequeño hándicap, pues sabes coreano, no puedes ni leer las bases, ¿no? Con lo cual, bueno, 2 de ellos eran internacionales y eran en inglés. Pero las deliberaciones esto explica un poco esta amistad con este alumno, que bueno, pues propició en un momento que teníamos poco trabajo, pues decía, oye, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a hacer un concurso en tu tierra y a ver qué tal. Y así surgieron las cosas, luego os lo cuento con más detalle. Si bueno, el primero de los proyectos es un centro del bienestar, le llaman allí, que en principio eran 2 edificios distintos. Un edificio dedicado a personas con discapacidad motriz y a personas de ancianos, ¿no? Lo que sucede es que precisamente en este lugar un poco falto de carácter, falto de identidad, a nosotros nos parecía que la estrategia de dividir
pues tampoco ayudaba, ¿no? Preferíamos generar más bien como un edificio más compacto, más unitario, que proyectara una imagen más contundente hacia el barrio, con esa pretensión que os decía de pensar siempre en la ciudad o en lo público como motor de la ciudad. Y eso sí, tenía detrás el gran parque metropolitano, que está empezando a cuajar, y nos parecía que el edificio debía tener también esa condición de espacio atravesable, donde esa porosidad permitiera que esa unidad que habíamos provocado en un principio, pues a su vez se rompiera una vez en el interior y fragmentara el edificio en sus dos partes naturales, ¿no? La parte de ancianos y la parte de discapacitados. De modo que al final el edificio genera como esta especie de paréntesis donde hay un gran vacío interior desde el que se articulan distintas entradas, en la cota inferior lo más público, los comedores, los gimnasios de rehabilitación, en una siguiente zona, en un ámbito un poco ya más privado, seminarios y demás, y en el ámbito superior del todo, bueno, pues las oficinas y el personal a cargo del edificio, ¿no? Bueno, el edificio al final tiene como esta vocación que os digo de ser muy masivo por un lado y muy opaco, y sin embargo descubrirse una vez en el interior, ofrecerse de una manera muy transparente al parque, y allí se reconoció, bueno, pues precisamente como un edificio capaz de generar espacio público como el gran déficit que tenía ese barrio, ¿no? Claro, nosotros trabajar desde la distancia, uno se tiene que buscar los mecanismos para ponerse en situación, ¿no? Porque ni la escala de aquello, todo se nos escapaba. Entonces hacemos estos fotomontajes en el que superpusimos la planta del edificio de Payu con el monasterio de San Jerónimo de aquí, y dio la casualidad de que el claustro tenía las mismas proporciones, ¿no? Entonces nos dejó ya como que estábamos entrando en escala, sabíamos de qué estábamos hablando. Bueno, estas eran fotos de la obra donde bueno, se genera como esa especie de reservorio todavía vegetal, porque al final lo que se pretendía es esto, ¿no? Que gracias a unir el programa y al mismo tiempo a que la última planta fuera una planta más privada y más retirada, pues la escala fuera muy amable, los recorridos fueran muy horizontales y hubiera esta condición del patio como un lugar también a su vez muy poroso, donde hay múltiples entradas, distintas cotas que te permiten que el patio funcione realmente como el lugar de tránsito y también vestibular del edificio, ¿no? El patio además tiene una resonancia a la cultura local muy clara, que es el madang, que es una especie de tipología coreana que atiende al recinto y que es capaz de acotar un espacio pero sin llegar a perder su carácter público, ¿no? La mayoría de los espacios institucionales de la tradición coreana funcionan a través de este espacio, ¿no? Es más bien como un recinto, pero al mismo tiempo poroso. Es un lugar entre el patio y la plaza, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay una rampa que te permite acceder de una manera muy cómoda a las distintas cotas y que genera un cierto dinamismo y que para quien me conozca pues sabrá que también tiene pues resonancias nórdicas por ahí, ¿no? Porque al final, bueno, pues te permite llegar de un sitio a otro y todo se tupe con esta especie de malla de aluminio, de chapa perforada de aluminio, que unifica el aspecto, y un edificio que en verdad es como muy híbrido, está lleno de usos diversos, de muy distintos carices, algunos más privados, algunos tienen que ser incluso muy reservados porque para personas ancianas y discapacitados, pues ese filtro permite unificar el aspecto de los distintos usos hacia el madang, hacia el patio, y en la cota superior, pues toda la sección de parque que hemos utilizado al insertar el edificio se replica en cubierta, que es una cubierta muy enverdecida, y se abren estos pequeños pabellones que casi conforman una morfología distinta a la propia planta del edificio, se insertan como si fueran pabellones en lo que será el futuro jardín. Estas fotos son de la semana pasada, o sea, estamos así ahora mismo. Sí. Y después, claro, construir allí suponía, ya luego os contaré cuál es un poco cómo va la experiencia, ¿no? Pero suponía una cierta delegación de responsabilidad por un lado, significaba asumir que algo que nos gusta mucho, como seguramente a la mayoría de vosotros, que es estar muy en la obra, hablar con el industrial, hablar con el carpintero, hablar con el herrero, todo eso lo íbamos a perder, ¿no? Entonces, desde el principio entendimos que la arquitectura que teníamos que procurar tendría que tener como poco margen para la interpretación, ¿no? Esta broma del lost in translation, pues algo así, ¿no? Que cuanto menos se perdiera en el desplazamiento de información, mejor. De modo que es una arquitectura un tanto huesuda, ¿no? Es decir, la estructura asume tanto el orden tipológico como el tono de la intervención, como incluso, bueno, pues el ritmo atmosférico que puede tener, ¿no? Y aparece una estructura muy marcada que va, bueno, pues en función de las luces, evidentemente tendrá una escala u otra, pero también me ayuda a pautar los distintos espacios en una estructura que al final se resuelve todo con una malla isótropa de pilares distanciados a 7,8 metros. Y sin embargo el perfil, bueno, pues se escapa un poco de esa matriz y genera otros espacios de más escala como los dos auditorios o el propio patio, ¿no? Bueno,
También esto tiene que ver con la condición casi insular de Corea del Sur. Bueno, por no decir insular. Sabéis que está rodeada de mar, una península, y su única frontera al norte es Corea del Norte, que es como tener más mar. Con lo cual, Corea del Sur es una isla, tienen muy pocos recursos materiales y hacen una cosa muy curiosa, y es que las administraciones públicas a principios del año hacen una subasta de hormigón, porque lo que sí que tienen son cementeras, no tienen madera, aunque tienen bosques, no tienen desarrollada la industria de la madera, no tienen acero, porque son una isla. Con lo cual, a principios de año, las administraciones públicas hacen una subasta de hormigón entre las grandes cementeras y congelan el precio del hormigón. De modo que consiguen que no haya vaivenes que muchas veces tienen que ver con que al señor de Corea del Norte le dé por apuntar misiles, ¿no? Y se disparen los precios. Entonces consiguen mantener la obra pública, siempre que construyan hormigón, en unos precios bastante razonables. Y además tiene mucha cultura de construcción en hormigón, la verdad. Claro. Nosotros en eso sí estamos bastante sorprendidos. Ahora que nos movemos en una era como de materiales moralmente aceptables y otros que no lo son. El hormigón no lo es. El hormigón no lo es, pero ya es un juego en el que, en fin, creo que no se puede entrar así fácilmente, ¿no? Se puede hacer demagogia en estas cosas, igual construyes madera, pero te la están trayendo de Viipuri, ¿no? Y el transporte te cuesta una barbaridad. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. No digo que sea interesante ese camino, por supuesto, pero en este contexto concreto, construir en hormigón con unos controles súper exhaustivos que llevan a cabo, con las plantas súper controladas, pues es mucho más racional que intentar construir, por ejemplo, con madera, donde te la tendrías que traer, pues no sé si Japón tendrá industria maderera, pero desde luego Corea no la tiene, ¿no? Bueno, y al final esto es lo que os digo, que el tono de la intervención, que faltan revestimientos y demás, pero es un tono que deposita en la estructura el tono y digamos la expresión atmosférica del espacio, ¿no? De modo que aunque no estemos allí todo lo que quisiéramos, pues seguramente un estructurista puede hacer lo que dice el plano y tiene como menos veleidades de ocurrirse el cambiarte cosas, ¿no? Al final el edificio es un hueso de hormigón al que se le encajan carpinterías de aluminio y se le pone esa malla de aluminio y poco más, ¿no? Claro, y es bonita esta historia del Madán, ¿no? De comprender que el patio surge, o este patio plaza que surge allí como una tipología específica, sucede y se repite y tiene analogías con una cierta arquitectura mediterránea, nos hace pensar también como en los invariantes, como una clave, como un pie posible para traducirnos cuando nos desplazamos a Corea, ¿no? El concurso que nos ganamos era que era un instituto de gestión de recursos agrícolas, donde sucede que existe un tipo agrícola sorprendentemente parecido al de la alquería o el de la hacienda de Olivar, ¿no? Que sabéis de sobra que se estructura entre una serie de patios especializados, el patio de recibo, el patio de la gañanía, el patio de labor, que tienen unas construcciones siempre perimetrales, que lo que hacen es generar recintos que tienen un origen fortificado en realidad, la alquería tenía un cariz defensivo, y a partir de ahí también son capaces de generar unidades paisajísticas concretas dentro de un paisaje extensivo, normalmente asociados al cultivo, ¿no? Pues a partir de esta idea que tiene un remedo coreano cercanísimo, a través de estos dobles patios, muchas veces articulados a través de la diagonal también, con crujías que se repiten como galpones que encintan el perímetro, pues nos pareció que había un argumento bonito donde replicar esta especie de tipo, de este invariante tipológico de una tradición a otra, ¿no? Y que sorprendentemente entendieron muy bien. Este concurso fue el que retransmitieron por streaming las deliberaciones del jurado y les pareció muy bonita esta idea como de hermanar una tipología andaluza de Hacienda de Olivar con otra tipología que estaba resolviendo los mismos problemas. El control del territorio, el control de una producción agrícola, el control de un espacio paisajístico que tenía que acotarse, ¿no? Entonces, de nuevo nos gustan estas historias que os decía, como de traslados de tiempos y de lugares de la arquitectura que establecen pues hilos invisibles, le llamábamos cuando empezamos a la clase Ricardo, Ángel y yo, y de hecho esta imagen nos la regaló Ricardo, ¿no? Y nos recuerda también este tipo como de cosas que decía. Recuerda aquella frase de Cesare Brandi cuando decía no existe arquitectura, era algo así como no existe arquitectura sin un origen paradigmático, ¿no? Es decir, que no tenga un referente paradigmático, es decir, no existe arquitectura por allá que queramos imaginar, que pensemos que estamos trabajando en condiciones absolutamente ajenas a la historia de la arquitectura, que en su origen más primitivo no existe un referente paradigmático que le esté iluminando a través de la historia, ¿no? Bueno, eso sucedía en este montaje de Francesco Venezia tan sugerente, ¿no? Equiparando esta especie de acrópolis entre lo contemporáneo y lo ateniense, ¿no? Y también sucedía en esta especie de trasvase de tipologías agrícolas desde Andalucía hasta Corea, donde en un gran campo arrocero agrícola
pues se generaba esta condición de los patios especializados, uno para el secado del arroz, el transporte, la manipulación, y otro para la residencia de los investigadores, porque era un centro de investigación que recurre también, bueno, pues al entendimiento del perímetro del vacío como un borde regresado que se puede habitar, ¿no? Casi como una tapia que ya adquiere dimensión de crujía y se puede habitar, y que al final, bueno, pues también recurre a cierta arquitectura del arquetipo industrial agrícola, que nos parecía que era muy razonable. Quedó segundo. Bueno, quizás no hace falta más, ¿eh? Bueno, algunas veces mejor quedar segundo, ¿eh? Sí, sí. No, en este concurso en concreto está bien. Porque estos concursos, por cierto, los que se presentan se les paga. O sea, que para que fijéis un poco cómo cambia la cosa, ¿eh? Cuando eres finalista, eso sí. Bueno, y el segundo de los proyectos que se estamos construyendo sucede una condición un poco parecida. De nuevo, un lugar que es un Terrenbag, el puerto de Busan, el puerto más importante de Corea, por donde pasa toda la mercancía norteamericana y japonesa, que son sus grandes aliados, claro, y donde está un poco la imagen. Ya esto lo vamos a contar solo a nivel conceptual, pero un poco para intentar explicaros esa necesidad del espacio intermedio como mediador entre la escala humana y la ciudad. Sí, ¿no? pero es un puerto industrial que ahora mismo esta banda la están desmontando para crear porque los coreanos son así, ¿no? Para buscar nuevas fuentes de industria. En Corea no existe la industria náutica de recreo, no hay. Y ahora la están creando y este centro en concreto es un centro de investigación, producción y venta y reparación de industria náutica de recreo en unos terrenos del puerto industriales que además pertenecían parte era militar, o sea que estábamos en mitad de la nada. El enclave es muy asombroso porque la bahía de Busan tiene una topografía muy accidentada a través de nuevo de montañas que van surgiendo tanto ya en el mar como en la propia costa, y nos parecía que el edificio tenía que reconocer un poco también ese enclave, intentar enraizarse de alguna manera al enclave topográfico y no solamente a esa especie de piano que generaba el puerto, ¿no? Era una primera operación que intenta soslayar el gran borde, de nuevo iba a señalar, bueno, veis como el cinturón de autovía, ¿no? Que como en tantas ciudades separa la ciudad, la parte urbana de la parte portuaria, y a través de una operación muy ambiciosa se ha recuperado una franja longitudinal que se va a ceder a la ciudad para que la ciudadanía pueda recuperar esto, y nuestro edificio, que es esta especie como de comillas que aparecen aquí en un extremo, será como digamos, la cabeza de puente que va a permitir esa operación y que va a culminar ese gran paseo de espacio público. Bueno, precisamente por esa condición de estar en un puerto dominado por una escala inconmensurable, nos parecía que el edificio tenía que arropar de nuevo un espacio público, que generar un elemento de conciliación entre el paisaje y la ciudad, y decide, en este caso, lo contrario. El programa era unitario, pues decidimos partirlo en dos, dividirlo, para crear un espacio donde, por un lado, se genera una grieta entre los dos edificios que fuera acomodando la escala urbana a la escala industrial del puerto, se entra a través de esa grieta que se genera entre las dos piezas. Después dividía el programa de una manera muy natural. La nave de arriba es una nave de reparación de embarcaciones que está mucho más ligada a la actividad portuaria, mientras que la nave que veis abajo, o el galpón de abajo, es donde sucede el centro congresual, las oficinas, la zona de venta, y además, al introducirnos por la grieta, vamos superando, digamos, elevando la cota, de modo que toda la circulación de embarcaciones que va sucediendo en toda la playa, en toda la playa seca del Pantalán, bueno, pues no entra en conflicto con la circulación de ciudadanos, que siempre es un peligro en este tipo de situaciones. Sí, además la plaza, el punto de acceso a los dos edificios, se produce casi una plaza elevada que se convierte en un mirador sobre la bahía de Busan. Claro, que eso es como otro de las cuestiones. A ver, ¿yo qué he hecho? Aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto un poco. Esto que dice María, ¿no? Esto que habíamos ensayado ya en otras ocasiones, de entender el edificio público como un elemento que sirve como un dispositivo de interpretación del paisaje también, ¿no? Que es algo que hicimos en un proyecto eterno, que empezamos siendo jovencísimos y diría de alguna manera que todavía no lo hemos acabado. Y que es un centro de congreso en Ayamonte y que es un edificio atravesable diagonalmente, precisamente para al final abrirse, cambiar la escala completamente desde lo urbano hasta lo paisajístico, hasta las marismas, las salinas y demás, y ofrecer que el propio edificio se convierta en una especie de dispositivo de interpretación del paisaje, ¿no? Algo parecido sucede en este edificio, que tiene estas dos escalas que os decía, que su sistema estructural responde a esta doble escala. Se genera un sistema de vigas que funcionan por luz, no por solicitaciones, de modo que la segunda planta, que es la dedicada a la actividad humana, pues construye su propia estructura sobre esas vigas, porque en realidad la sobrecarga que le imponen
es despreciable en comparación con lo que le demanda la luz que tienen que salvar, ¿entendéis? ¿No? Es decir, es como una especie de mesa donde construyes un edificio encima también de hormigón. Y también con este carácter infraestructural, ¿no? En realidad el edificio tiene más de infraestructura casi que de edificio, por lo tanto se construye muy pues, seriado, con luces muy importantes de hormigón y de nuevo con esta vocación de que sea la estructura de hormigón a través de un triple ritmo, el de 10 metros que sirve para pasar los barcos, el de 5 que tiene que ver con arrastramientos y otros espacios menores y el de 2,5 más asociados a despachos y demás, el que va generando pues una infraestructura pero muy rítmica, ¿no? Y esta es un poco la situación de una cosa, pues fíjate, porque es como construir una infraestructura, es como hacer un puente en realidad, o sea, y que también en eso es una ventaja, es lo que os digo, un proyecto como sin detalles, estructura, carpinterías que se incrustan en la estructura y lo de dentro pues igual se hace más tarde, porque son tabiquerías que se pueden cambiar y demás, ¿no? Porque en realidad el edificio lo que tiene que ser es como un gran soporte polivalente, ¿no? Pero bueno, veis la calle, veis cómo se va elevando y se asoma hacia la isla de Jeondong, que es la que está enfrente. Y finalmente el tercer proyecto, pues que diréis, jolín, que tenemos pocos recursos, pero hoy hemos querido hablar de espacio intermedio, otro día os hablamos de otra cosa. Pero que en estas ciudades seguramente sea especialmente oportuno. Es esto que decíamos de pensar que el primer cliente es siempre la ciudad, ¿no? Estamos ahora ya en la ciudad de Jinju, que es una ciudad intermedia, a la mitad de la península coreana, donde de nuevo nos encontramos esto, ¿no? Fijaos que podía ser igual que el primer proyecto, una ciudad genérica, sin ningún tipo de identidad, donde la única reserva de espacio público del plan es esta colina de acceso imposible, porque tiene una pendiente del 45% era, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Subía como 30 metros en muy Esta poco foto además espacio. es de cuando hicimos el concurso, la última que hemos estado allí, el número de torres ya puede ser 10 veces más, o sea, estos crecen todas de modo iguales que a una velocidad tantísima enorme. densidad de población no tiene ningún tipo de espacio público cualificado, porque debe pasar como aquí, ¿no? Que cuando hacen el plan, los promotores dicen, bueno, esta parte que es fácil de construir me la dejas para vivienda, y esto que es como imposible será el espacio público. Eso no ha pasado un montón de veces, no sé si os ha pasado a vosotros. Bueno, el caso, que al final la colina era inaccesible, no tenía ninguna posibilidad, y siempre esta historia da la doble pregunta, ¿no? En realidad el concurso lo que demandaba era una biblioteca metropolitana que tiene que resolver todos los servicios bibliotecarios del este de la ciudad, pero nosotros entendimos que debía ser, por encima de todo, una infraestructura que posibilitara el acceso al Las parque, bibliotecas ¿no? metropolitanas en este tipo de barrios no son como la entendemos aquí, es un equipamiento cultural, ¿no? En el que hay guarderías, zona de día, cafeterías, sala de exposiciones, bibliotecas, zona de niños, o sea, que es más casi un conglomerado de usos en Muy torno híbrido. a la lectura. Claro, y eso facilitaba también la resolución del programa, porque muchos de ellos no tienen por qué estar conviviendo necesariamente, de modo que insertar un espacio público, generar una porosidad dentro del edificio, era una forma pues, muy efectiva y al mismo tiempo muy amable de separar usos entre sí, ¿no? Porque generan transparencia, pero al mismo tiempo no necesitan que hubiera una continuidad física entre ellos, ¿no? Al final el proyecto, bueno, pues entiende esta condición topográfica tan acusada para generar una serie de bancales, en concreto 3 bancales atravesados por una calle pública. En el más alto se desarrolla la biblioteca general, en el intermedio la biblioteca de los niños y la mediateca, y en el más bajo el centro cívico y la cafetería. Y entre esta última pieza, más asociada a la ciudad, y la biblioteca, surge esta calle que intenta subir por la colina como los esquiadores, ¿no? Cogiendo así como en zigzag para cortar la pendiente lo máximo posible, de modo que los usos que quedan enterrados acodalando la propia montaña son aquellos que no necesitan necesariamente ventilación, usos servidores o el auditorio que no necesita tanta transparencia, y la cubierta que hace este gesto como en la residencia Miraflores, ¿no? de Sota, pues lo que intenta precisamente funcionar como una especie de visera que evita las miradas tan directas de ese paisaje urbano tan agresivo, ¿no? Es decir, un edificio que de nuevo se mira mucho más a sí mismo o mira tangencialmente hacia la loma verde y hacia las propias viviendas, pues intenta parecer un poco oculto, ¿no? Aquí en la maqueta se ve muy bien. La primera crujía es la más pública, asociada a la ciudad, después el corte vertical, que es la calle que permite transitar hacia el parque, segunda crujía mediateca, auditorio, y la última la biblioteca, que se ilumina cenitalmente, ¿no? Aquí veis las 3 bandas. Bueno, tampoco nos vamos a detener mucho más, y esto es lo que os decía, ¿no? Esa especie de gran cubierta que restaña la superficie verde que el propio edificio ocupa y que sobre todo protege de las vistas
y se salpica con una serie de patios. Y al final el proyecto es un poco como el primer proyecto de Payu, en el que el proyecto se convierte casi en un dispositivo de tránsito entre la ciudad y el parque, o como una puerta de acceso al parque, ¿no? Eso es. Y claro, esto de cómo es el resultado, bueno, ya veremos cuando acabemos, pero echamos mucho de menos ya la obra, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender la lógica de construcción de ese lugar, no cabe duda, sino de hecho nos pegamos muchísimos tortazos hasta que entendimos que allí ya nadie hacía una barandilla doblando un redondo, sino que ya un asunto de catálogo, la barandilla es así, la artesanía ha desaparecido completamente de este país, que está muy avanzado tecnológicamente en otras cosas. A cambio, bueno, pues la sensación de realmente estar pues colaborando en que el espacio público de una ciudad sea mejor, en que los lugares de encuentro, en lo público, pues tenga más cualificación, y momentos como este, la inauguración, donde uno ve sus dibujos en este lugar y esta cosa oriental muy ceremonial, pues realmente fueron muy satisfactorios. Es como otra forma de influir en tu contexto, ¿no? Que sea lejano, ¿no? Que nos parece sugerente. Bueno, la obra ha tenido como está teniendo dos partes muy diferenciadas, una muy ingenieril, que es toda la operación de bancales y acodalamiento de la montaña, donde se generaba la calle o los aterrazamientos de la biblioteca que os contaba, y después toda la parte de la cubierta, que es donde estamos ya ahora, donde bueno, pues ya se van generando las piezas. Esta era la del auditorio, que a la izquierda queda el pasaje que va subiendo. Todos esos andamios están ahora mismo ocupando lo que es la calle. O el vestíbulo, o estas situaciones que os decimos lo mismo. Era como un poco un sueño. Nosotros nunca habíamos construido un hormigón visto, o muy poco, porque no teníamos dinero para hacerlo, porque no había. Y de repente te dicen, no, es que aquí hay que construir con hormigón. Claro, la tercera ya le pillamos el truco y ya decimos, por aquí entablillado, por aquí con paneles fenólicos, aquí lo vamos a hacer así. Ya lo hicimos de todas las maneras posibles, claro. Bueno, y aquí está María. Aquí es alucinante, o sea, tienen unas empresas de reparaciones de hormigones que vienen 3 empresas y hacen sus muestras de reparación y tú eliges con qué empresa te quieres quedar, y es una cosa para nosotros bastante sorprendente. Eso es, y ahora están precisamente con el plano de cubierta, que era más complicado tanto de encofrar como de hormigonar, y que al final tiene esta vocación que os decíamos de generar más bien como un edificio que no se debe tanto a la resolución específica de una biblioteca como a la del entendimiento más estratégico de un territorio que va más allá del propio edificio, una ciudad, un barrio, un parque, una avenida, y que genera esta condición de pasaje que seguro que tiene que ver con esta cuestión biográfica que os decíamos, que incluso seguimos viviendo, ¿no? Resulta que el camino más corto de nuestra casa al colegio de nuestros hijos, y ellos lo descubrieron solos, ¿eh? No fue así como un toque de arquitecto, es el pasaje Valvanera, ¿no? Y un día te dicen, oye, pues pasamos siempre por un sitio, nada más de curioso, es como que te metes una manzana, pero en realidad puedes pasar y sales por el otro lado, ¿no? Entonces, al final son recursos que es como nuestro patrimonio, ¿no? Siempre hablamos de patrimonio como algo edificado, pero a lo mejor el verdadero patrimonio es el vacío, ¿no? Es como lo que es más intangible y duradero, ¿no? Parece más frágil a priori, pero al final, como sucedía con el plano de Noli de Sevilla, es lo que ha perdurado, ¿no? La estructura de llenos y vacíos que le fascinó tanto a Aldo Rossi, ¿no? Bueno, al final todos nuestros proyectos de alguna manera, no creemos que seamos un estudio de estilo ni nada parecido, es decir, habéis visto que las soluciones pueden ser muy diversas unas a otras. Nos gusta mucho este poema de Eugenio de Andrade que cita Soto de Moura alguna vez, ¿no? Cuando dice, solo la palabra exacta es de utilidad pública, ¿no? Para nosotros es una condición absoluta cuando nos enfrentamos a la arquitectura. Solo la respuesta específica es la que nos interesa. Por eso tampoco creemos en el estilo como una forma de actuar arquitectónicamente. No creemos que en una condición contextual tan diversa de otra se pueda responder de la misma manera, ¿no? Pero, sin embargo, sí uno reconoce como cierto, ya lo habéis visto, ¿no? Como ciertos tics. Y uno de ellos es la generación de un espacio intermedio, de una arquitectura de alguna manera inconclusa, ¿no? En el sentido casi etimológico de la palabra, ¿no? De lo que no está cerrado del todo, ¿no? Que permite enriquecer, incluso hacer urbanismo desde la arquitectura, ¿no? Redibujar las ciudades desde lo parcelario y no desde el planeamiento, ¿no? De modo que al final, a veces cuando en el currículum te dicen, estos currículum de empresa, ¿cuántos metros cuadrados has construido? Y digo, bueno, construido igual no importa tanto, pero lo que hemos hecho un montón de metros cuadrados de espacio intermedio y de espacio público que le hemos querido regalar a la ciudad. Y eso pues seguramente sí nos parece bien. Bueno, tenemos otro proyecto, pero creo que ya esto es abusar. El ciclo va a durar muchos más años, así que nos volverás a invitar y ya lo contaremos más adelante. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues gracias por venir esta tarde tan calurosa y aguantarnos a María y a mí. Gracias.
Bueno, pues reitero las gracias. Sorprendente veros trabajar, o sea, la capacidad que tenéis para establecer estrategias de proyecto en diferentes situaciones. A mí os conozco desde hace muchos años y siempre me ha sorprendido, ¿no? Te recojo todos los guantes que me han lanzado, porque me han lanzado unos pocos. Y no sé, es muy tarde, no sé si alguien quiere hacer así alguna pregunta rápida a María y a Juanjo. Están fundidos, Claro. no nos dejan fundidos. Destrozado. Bueno, Bueno, pues ya hablaremos. yo tenía también preguntas, pero yo creo que ya es bastante tarde, pero vamos. Nos tomamos una cerveza, nos tomamos una Yo creo que es cerveza. más fácil tomarse una cerveza. Oye, muchísimas gracias porque ha sido estupenda, ¿no? Ha sido una conversación. Y lo de Corea, me ha gustado el tema del otro hormigón, me ha dejado bastante, Sí. bastante pillado la facilidad que, o sea, ese cambio de mentalidad, ¿no? Siempre habíamos soñado con el hormigón como material que, coño, a ver si se mete el hormigón porque apetece hacer un líquido de hormigón visto, y allí de repente os encontráis que es la estrategia a seguir, vamos, que es lo que tenéis que hacer, ¿no? Yo espero que sigáis contando el proyecto, estos proyectos de Corea, porque tengo yo ganas de ver cómo rematan, Yo ¿no? Cómo también. terminan. Es un auténtico misterio para mí el final. Bueno, ya hay menos misterio porque ya van las horas muy avanzadas. ya ve cómo Pero es va. verdad que cuando uno empieza a trabajar en estas circunstancias, primero, implantarte en estos países, que, Sí. yo siempre creo que lo contamos a la gente que es más cercana a nosotros, pero nosotros el primer concurso que lo hicimos con un estudiante recién salido, con el socio coreano, que suena a socio, pero que son una pareja como Juanjo como yo, y de repente lo ganas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Asema, ¿tú me cubres? ¿Qué me estás contando? El Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿tengo que firmar un contrato? ¿Cómo lo hago? ¿En qué moneda cobro? O sea, de repente te sientas y dices, ¿pero qué he hecho? Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Entonces, es verdad que ahora parece, pero abrir brecha sin Sí. ningún tipo de referencia en un contexto totalmente... Imagino que el miedo escénico con el primero tiene que ser brutal. Sí. O sea, no... Pero aparte una satisfacción tremenda, o sea, hay una mezcla de como de... Hay una Claro. cosa que ayuda, que esta condición de país protegido por Estados Unidos a raíz de la guerra hace que todos los protocolos sean muy occidentales. Entonces los pliegos, la forma de los contratos, la seguridad, las responsabilidades civiles, La se estabilidad parece monetaria bastante. también. Ujú. Sí. Pero bueno, eso es una Pero cosa que sí no da se cuenta, vértigo. pero que Pues es ya un vértigo veremos, brutal. ya veremos sí. el resultado además Sí. y ya también veremos el convento. A ver, yo te recuerdo lo de la exposición, ya te digo que me estoy dando la lata con ese tema porque estoy viendo que se va pasando y no se hace. Bueno, a ver si lo consigo. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos después de verano. Retomaremos el ciclo de que también hablaremos ahora, el porqué, de dónde viene y demás. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y buen verano para todos. Gracias.